El WTF del SAT. Bienvenido a la vida adulta. En la vida hay muchas cosas insoportables, como intentar comprar boletos en preventa por medio de Ticketmaster, desperdiciar 3 horas de tu vida cada vez que vas al banco, y la transición involuntaria de ser un adolescente sin grandes preocupaciones a un adulto responsable de tiempo completo. Convertirse en adulto es horrible. De pronto, tu vida consiste en pagar, pagar y pagar, y para ello deberás encontrar un trabajo relativamente decente que te permita seguir pagando, aun cuando eso signifique pasar más de 12 horas diarias frente a la computadora mientras tu perrito te mira con ojitos de humano. Sácame a pasear. Honestamente, nunca imaginé que la vida de adulto fuera tan cara y complicada. ¿Quién diría que la mitad de tu salario se iría en pagar la renta de un departamento de 50 metros cuadrados, con ayuda de 2 mínimos roomies, obvio? Y ni se diga lo caro que es ir al súper y tener que preguntarte constantemente, ¿en realidad lo necesito o puedo sobrevivir con un par de latas de atún el resto de la semana? Pero todo empeora cuando desbloqueamos el famoso nivel de pagar impuestos. ¿Qué son los impuestos? ¿Quién los inventó? ¿Por qué me quitan tanto dinero? ¿Qué hacen con ese dinero? Son algunas de las primeras preguntas que surgen en nuestra cabeza cuando tratamos de comprender cómo funciona la vida. Y es ahí cuando escuchamos el nombre de nuestro peor enemigo, el Servicio de Administración Tributaria, alias el SAT. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el SAT será la relación más tóxica que tendrás en tu vida adulta. Créeme, ni siquiera tu ex puede hacerte tanto daño. Formarás un vínculo love-hate y cuando creas que tienes todo bajo control, el gobierno decidirá aplicar una nueva reforma tributaria, cambiando todos los procesos que con ayuda de tu contador de confianza, YouTube, Yahoo, respuestas y TikToks de todos lados de internet, dominabas a la perfección. Es por eso que después de pasar un par de horas leyendo tus plegares en Twitter, decidí rifarme por el equipo y salvar a nuestra generación de la desinformación. Me dio la tarea de escribir la esperada guía de supervivencia para cumplir con tus obligaciones fiscales. De nada. Esto es el WTF del SAT. Capítulo 1. El sistema fiscal en México. Empecemos con lo básico. El gobierno necesita dinero para cubrir todos los gastos del Estado. Imagínate lo caro que debe ser construir nuevas carreteras, mantener limpias e iluminadas las vías públicas, construir hospitales y escuelas públicas a nivel nacional. Lo anterior nos lleva a nuestra primera pregunta. ¿De dónde viene el dinero del gobierno? ¿Respuestas? ¿Para qué quieres saber eso? Saludos. Según la Auditoría Superior de la Federación, los ingresos del gobierno provienen de dos fuentes. Uno, los ingresos tributarios, que son los ingresos que se obtienen de la recaudación de impuestos nuestros, que a nivel federal son tales como el impuesto sobre la renta, el valor agregado y el impuesto especial de producción y servicios. A nivel estatal, el impuesto sobre nóminas, tenencia vehicular, a nivel municipal el impuesto del predial. Más adelante ahondaremos en ellos. Ingresos no tributarios. Son aquellos que se obtienen por el cobro de derechos, productos y aprovechamientos. En este rubro destacan los ingresos por el cobro de derechos por extracción del petróleo, multas, recargos, así como las cuotas del IMSS, ISSSTE y la Comisión Federal de Electricidad y otros ingresos subnacionales. Para que te des una idea, de acuerdo con el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al cuarto trimestre del 2020, divulgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en enero del 2021, 86% de los ingresos del gobierno federal provienen del pago de nuestros impuestos. Ahora, léelo sin llorar. Mismos que son recaudados por el SAT, quien a su vez rinde cuentas a Hacienda. Así que, en términos coloquiales, podríamos decir que el SAT es como el señor de la renta, que cada mes viene por su dinerito y no se anda con juegos. Si quieres conocer a detalle los ingresos del sector público, consulta la siguiente liga. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción cuarta, todos los mexicanos o residentes extranjeros que realicen una actividad económica en nuestro país están obligados a contribuir con el gasto público, es decir, a pagar impuestos. Y ojo, aunque todos pagamos impuestos, no todos pagamos los mismos impuestos. Poniéndolo de manera más realista, pagar impuestos es como pagar la renta por vivir en México, aun cuando esto signifique tener calles llenas de baches del tamaño de un cráter, topes que no se ven, hospitales públicos sin medicinas o suficiente capacidad para atender a toda la población, escuelas públicas que se la viven en huelga a la mitad del ciclo escolar por las precarias condiciones laborales que sufren los maestros, tener niveles altísimos de pobreza y disfrutar de un sinfín de síntomas de vivir en un país en vías de desarrollo. Y peor aún, pagar impuestos es darte cuenta de que tu dinero sirvió para patrocinar el nuevo Ferrari de un funcionario público o las fiestas de cumpleaños de algún político en un yate. Es aquí cuando por fin conocerás a tu némesis de la vida adulta, el SAT. Una sigla con apenas 3 letras, pero que definitivamente te causará más daño psicológico que tu ex, pues se quedará con una parte de tus ingresos y su fantasma te perseguirá a donde sea que vayas. Es decir, cada vez que cobres, pagues, ahorras, inviertas y retires efectivo del cajero. Es más, todavía no habrás hecho ningún movimiento con tu dinero y ya estarás pensando en cuánto se va a ir en impuestos. Si bien la función principal de este organismo público del terror es recaudar los impuestos federales, también realiza otras actividades, como fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan sus obligaciones, gestiona las inscripciones de las RFC para otorgar un número de identificación único ante las autoridades recaudadoras. 3. Registra y en ocasiones genera los comprobantes fiscales digitales que permiten llevar un registro de cada compraventa realizada y el monto correspondiente del impuesto generado. Gestiona el cobro de impuestos por la entrada o salida de productos del país e inspecciona esas mercancías. Brinda asesorías y tutoriales por medio de su página web para ayudarte a entender el proceso tributario e inscripción a regímenes fiscales gratis. Pagar impuestos es como A. Pisar un Lego descalzo. B. Pegarte en el dedo chiquito del pie. C. Darte cuenta de que alguien se comió el gansito que dejaste en el refri. D. Tratar de comprar alcohol cuando hay ley seca. F. Haz tu sugerencia. México mágico. No solo fuimos bendecidos con los taquitos al pastor, el tequila y los chilaquiles para curar la cruda, sino que México es uno de los países donde se pagan menos impuestos. Pretends to be shocked. Se sorprendería saber que el México ocupa el 40avo de 41 países evaluados por la Tax Foundation en 2020, que esta realizó un estudio para clasificar a los estados a los países miembros de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que pagan más impuestos. La tasa impositiva marginal efectiva mide la cantidad de impuestos recaudados. Por ejemplo, Suecia fue clasificado como el país que paga más, con una del 76%, mientras que México ocupa el penúltimo lugar con una tasa de 42%. En promedio, la tasa marginal impositiva es de 56%, como explica Stephanie Cuevas en el artículo. Estos son los países que más pagan impuestos. Pero ojo,
Pagar menos impuestos versus otros países no significa que tengamos un sistema fiscal eficiente. De hecho, México se encuentra en el lugar 31 de 36 países evaluados por el International Tax Index en 2020, realizado por la Tax Foundation, que de acuerdo con Agustín Gordillo, el índice de competitividad fiscal mide qué tan competitivos y neutrales son los sistemas tributarios y ayuda a detectar áreas de oportunidad en el desarrollo económico de los países para promover un mejor entorno fiscal a través del riguroso análisis de 41 variables. Según este reporte, existen 3 debilidades importantes en el sistema fiscal mexicano. 1. El tiempo promedio que nos toma cumplir con el pago de nuestros impuestos es de alrededor de 100 horas por impuesto. 2. La tasa del ISR por personas morales es más alta en comparación con el promedio de la OCDE, que es del 23.3%. Las empresas tienen un periodo limitado para usar sus pérdidas operativas netas con el fin de compensar las ganancias futuras. No todo es miel sobre hojuelas. Tal vez leíste que por ahí que el SAT alcanzó una recaudación histórica en 2020 tras fiscalizar más de 3.3 billones de pesos provenientes de pago de impuestos, lo cual representó 14.5 del PIB, que de acuerdo con el informe tributario del cuarto trimestre de 2020 publicado por el SAT en 2021, a simple vista el incremento parece una buena noticia, pero en realidad México se encuentra por debajo del promedio de la OCDE, que corresponde a 20.3% del PIB, según las cifras presentadas en el último informe de la OCDE, las cuales fueron reconocidas por Hacienda. Seguramente te parecerá un poquito sospechoso que el SAT haya logrado una recaudación histórica en el mismo año en el que se desató una pandemia global que paralizó temporalmente la actividad económica de muchas industrias, pero no es casualidad ni coincidencia. Según medios especializados como Forbes y Expansión, la economía se contrajo 8.5% a causa de la afectación económica por el COVID-19, de acuerdo con la información presentada por el Instituto del INEGI. Entonces, ¿cómo es que se logró una recaudación histórica? Digamos que al contraerse la economía, el valor del PIB baja. Por lo tanto, el valor de los ingresos tributarios parece ser mayor, como diría Paulina Rubio. Es la ley de causa y efecto. En una definición un poquito más elaborada pero entendible para los simples mortales que no estudiamos economía o finanzas, se puede decir que cuando pones el valor de los ingresos tributarios en el numerador y el valor del PIB en el denominador, el valor del numerador valdrá más, tal como lo explicó Raimundo Tenorio, catedrático del Tecnológico de Monterrey, en una entrevista para El Economista. Si bien el efecto de la contracción económica contribuyó a la famosa recaudación histórica, el factor que realmente aportó al cambio de la fiscalización fue que el SAT obligó a grandes empresas como América Móvil, Walmart, Grupo Modelo, FEMSA, IBM y muchas otras más a caerle con el pago de sus impuestos y deudas millonarias que estaban pendientes. Como resultado, el SAT fiscalizó más de 1.7 billones de pesos a grandes empresas, lo cual conformó 52% de los impuestos totales que se pagaron en México durante 2020, de acuerdo con el comunicado oficial por el SAT en enero de 2021. Aún así, todavía hay una gran oportunidad para fortalecer la fiscalización. Es por esto que el SAT anda más heavy que nunca, presionando a todos los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. Incluso ha extendido los plazos para presentar la declaración anual y así evitar que apliquemos la vieja confiable de ¡ay, se me olvidó, no me enteré! Sin embargo, el problema que se enfrenta el SAT no es perseguir a los contribuyentes que ya tienen registrados, sino reclutar al 56.6% de los trabajadores mexicanos que forman parte de la economía informal, de acuerdo con la actualización de la medición de economía informal 2003-2019 preliminar, con año base en el 2013, que elaboró el INEGI. Según este documento, la participación de la economía informal en el PIB fue del 23%, la cual no había tenido este límite y este nivel desde el 2014, y generó 5.3 billones de pesos provenientes principalmente del comercio minorista, construcción, industria manufacturera, actividades agropecuarias, servicios de transporte, logística y servicios turísticos. Se espera que esta cifra aumente en la siguiente medición gracias a la crisis ocasionada por la pandemia y la lenta reactivación de la economía. La economía informal ocurre cuando una persona o una empresa genera ingresos por actividad económica, pero no opera dentro de un marco regulatorio fiscal formal. Digamos que es como ponerse el manto de invisibilidad de Harry Potter, en donde ni el SAT ni Hacienda saben cuánto dinero estás generando. Por lo tanto, estos trabajadores no pagan impuestos y no tienen acceso a prestaciones ni seguridad social. Un clásico ejemplo de la invisibilidad tributaria es cuando te pagan algo en efectivo para que no tengas que declararlo y en consecuencia no pagas impuestos, pero también es una forma de que el patrón o el tercero tampoco los pague. Así que el dinero llega directamente a tu bolsillo donde hasta ahora, tocamos madera, el SAT no tiene ojos ni oídos hasta que te lo gastas o lo metes al banco. Aguas con esto. Burocracia virtual. Por otro lado, otra causa que afecta a la recaudación tributaria es la ineficiencia en el sistema de pagos de impuestos. De acuerdo con el reporte de Pay Taxes en el 2020, elaborado por la PwC y el Banco Mundial, México ocupa el lugar 120 de 189 en el ranking de sencillez para pagar impuestos. Esto quiere decir que mientras Bahrein invierte 23 horas de cumplimiento para pagar sus impuestos, en México pasamos 241 horas tratando de pagar a través de la página del SAT. Sí, leíste bien, 241 horas. Y eso con ayuda de los contadores. Si no, probablemente serían años. Imagínate, te levantas a las 6 con mucho ánimo de demostrar que eres un adulto responsable, que ya sabes cómo cumplir con tus obligaciones fiscales, o al menos lo aparentas. Prendes la computadora e ingresas a la página del SAT, que se tarda horas en cargar. No importa qué navegador uses, la experiencia del usuario es terrible en todos. Así que, mientras tanto, te preparas un café. Una vez que la página carga, introduces tu RFC, contraseña, y o no, algo salió mal. CAPTCHA inválido. Here we go again. Después de 3 intentos de descifrar los jeroglíficos del CAPTCHA para demostrar que no eres un robot, logras ingresar y seleccionas la pestaña en donde está el trámite que quieres realizar. Hasta aquí todo parece ir bien, hasta que de pronto te sale la leyenda, ups, algo salió mal, intenta más tarde. Así que te levantas por otra taza de café, le das refresh a la página y resulta que como pasaron varios minutos, debes ingresar nuevamente tus datos de acceso, pues tu sesión ya expiró. Haces todo de nuevo, esta vez logras avanzar más y llegas hasta el final del trámite, solo para darte cuenta de que no lo puedes cumplir por internet y deberás acudir necesariamente a las oficinas presenciales.
Haces berrinche, obvio, porque no hay cosa peor que iniciar con todo el papeleo, perder tiempo y no poder concluir un trámite. Después, busca la opción para agendar una cita. No hay nada libre hasta el 2025, año en el que seguramente formarás parte de la lista de los 10 más buscados del SAT. No te rindes, busca las opciones. Incluso estás abierto a la posibilidad de ir a otro estado cercano solo para finalizar tu trámite. Uf. Afortunadamente se liberó una cita del último momento, así que no dudes 2 veces y le das clic en agendar, sin darte cuenta que ya es medianoche, de modo que no queda otra más que ponerte la pijama y tratar de conciliar el sueño para mentalizarte sobre la larga fila que deberás hacer al día siguiente con tal de que el SAT no te meta a la cárcel. Como puedes ver, el SAT está haciendo un gran esfuerzo por recaudar más dinero y atacar de primera mano la evasión fiscal para cumplir con las metas establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación, y le está dando resultados. Gracias a su incansable persecución, logró un cumplimiento del 103% en la recaudación tributaria del primer trimestre del 2021, al obtener 26.000 millones más de lo previsto con su ley, según el comunicado de prensa del cierre del primer trimestre que el SAT publica con la Secretaría de Hacienda y el SAT. Esto significa que en los próximos años probablemente aplicarán nuevas reformas tributarias que le permitan avanzar 1 o 2 casillas en el ranking de la OCDE y así dejar de dar pena ajena con nuestros compañeritos de América Latina. Para los simples mortales, esto se traduce en más de esas maravillosas invitaciones para cumplir nuestras obligaciones fiscales, mientras que para los políticos probablemente signifique una nueva casa de Miami. Se sabe. Por cierto, si aún no has recibido uno de esos correos que significa que Dios te tiene en sus close friends. Pausa técnica. Antes de entrar en detalles sobre los trámites que te esperan, te sugiero conseguir las siguientes provisiones: comida chatarra, refrescos, música y tus anotaciones. Capítulo 2. ¿Cómo se da de alta en el SAT? Conviértete en un adulto responsable que paga sus impuestos. La relación más tóxica que tendrás en tu vida adulta, tu amorío con el servicio de administración tributaria, iniciará formalmente el día que decidas darte de alta ante el SAT. Esto puede suceder si acabas de conseguir un trabajo formal y como requisito para depositarte tu quincena te pidieron tu inscripción al RFC, o bien si quieres ofrecer tus servicios a un cliente importante que requiere factura para comprobar y deducir sus gastos, así que por una o por otra uno cae. Marca la razón por la cual prefieres no darte de alta ante el SAT. 1. Porque tengo impuestos turbios. B. Impuestos. Ah, caray, eso no venía en el temario de la SEP. Ni siquiera sé usar Excel y quieres que haga mi declaración. Si voy a financiar una casa en Miami de un político corrupto, que sea la mía. Prefiero ser dueño de mis quincenas y darme uno que otro gustito. Soy un hippie antisistema. Todas las anteriores. A simple vista, podría parecer una locura que por voluntad propia uno decida darse de alta ante el SAT con la única finalidad de que te quiten dinero del bolsillo, pero aunque parezca difícil de creer, pertenecer a la formalidad tiene sus ventajas. 1. El acceso a las instituciones públicas, servicios médicos y sociales del IMSS, pensión para el retiro, obtener un crédito para la vivienda, descuentos en el pago de impuestos, apoyos económicos para mujeres y pymes, así como programas de capacitación según el régimen en el que tributes. Beneficios para tu negocio, como mayor capacitación de clientes y credibilidad, pues muchas empresas no contratan un servicio si el proveedor no expide factura. Dormir con la conciencia tranquila de que estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales para contribuir al gasto del país, o simplemente porque no debes nada y no temes nada. Digamos que son los servicios que te ofrece la suscripción del ciudadano mexicano. No es la gran cosa, pero si haces uso estratégico de ellos, puedes tener tus necesidades básicas casi cubiertas. Y eso, querido millennial, vale oro para la precariedad que experimenta nuestra generación. Así que, con todo el pesar del mundo, te comparto una guía paso a paso de lo que tienes que hacer para darte de alta en el SAT e iniciar tu vida adulta formalmente. Paso 1. Define qué tipo de contribuyente eres. Para fines fiscales, es necesario que establezcas si realizas tus actividades económicas como persona física o persona moral. Esta es una decisión muy importante, pues aquí definirás si trabajarás como godines por cuenta propia o si tendrás más socios. Hay muchos aspectos que debes considerar antes de elegir el tipo de régimen más adecuado para tu negocio: el giro, tu actividad comercial, los ingresos que esperas generar, el tipo de trabajo que vas a desempeñar, incluso si eres godines, pues uno de los requisitos para contratar personal en la mayoría de las empresas es que el colaborar cuente con tu RFC, con homoclave, y por supuesto, las obligaciones fiscales que cada uno conlleva. Definir qué tipo de contribuyente eres es el equivalente a cubrir un perfil en Bumble y elegir si estás buscando una relación casual o algo serio. Déjate explico. Persona física es algo casual. De acuerdo con las consultas de orientación del SAT, una persona física es un individuo que realiza cualquier actividad económica, vendedor, empleado, comerciante, etc., y tiene que cumplir con sus derechos y obligaciones. De manera coloquial, podríamos decir que es cuando pagas tus impuestos como una sola persona. Las personas físicas se identifican por su nombre, o sea, el tuyo, así que legalmente no podrás nombrar a tu negocio o autoempleo los pollos hermanos, aunque de manera práctica sí podrás usar un nombre comercial para identificarlo, el cual te recomiendo que te registres ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. También tendrás un estado civil que, como buen millennial o centennial, probablemente equivalga a clasificarte como soltero y con 2 perritos. Ventajas de las personas fiscales. Ser persona física, con la persona fiscal, tiene muchos más beneficios fiscales y facilidades administrativas versus las morales, los cuales dependerán del régimen en que contribuyes, el tipo de actividad que haces y desempeñes, y el monto total de los ingresos que esperas generar. De manera general, podemos decir que una de las grandes ventajas de ser persona física es que no necesitas tener un título profesional ni asociarte con otras personas para operar tu negocio. ¡Qué maravilla! Pues encontrar el socio perfecto es igual de complicado que encontrar a tu pareja ideal con la que estarás casado por el resto de tu vida, o al menos hasta que se divorcien. Se sabe. Esto quiere decir que las decisiones de tu negocio únicamente dependerán de ti e incluso puedes tener empleados. Hasta el momento, el régimen que tiene más beneficios es el famoso régimen de incorporación fiscal, en el cual hasta te hacen descuentos por el pago de impuestos, y si no superas cierto límite de ingresos, entonces ni siquiera tendrás que presentar declaración anual. Así o más fácil. Pero don't worry, más adelante te explicaré a detalle los beneficios y obligaciones de los principales regímenes para que con ayuda de un especialista tributes en el más adecuado para ti. Como mencioné, con tus obligaciones fiscales para personas físicas, las obligaciones también dependerán del régimen que selecciones, pero dentro de los más comunes destacan estar inscrito al RFC, llevar contabilidad, presentar declaraciones mensuales, anuales, pagar el ISR, el IVA, en algunos casos, darte de alta con el buzón tributario para estar en comunicación con la autoridad. Persona moral, algo ya serio y peligroso. De igual manera,
Las consultoras de orientación del SAT dicen que una persona moral es una entidad creada por un grupo de personas que se unen con un fin determinado y que están sujetas al cumplimiento de derechos y obligaciones, es decir, las sociedades mercantiles o civiles y asociaciones sin fines de lucro. Este régimen te permitirá formalizar tu Dream Team y compartir los derechos y obligaciones relacionados con la empresa. A esto nos referimos cuando decimos que las personas morales son algo serio, pues prácticamente estarás casados con tus socios, con quienes deberás platicar cualquier decisión referente al negocio. Las personas morales se identifican por una razón social, o sea que aquí sí podrás nombrar a tu negocio los pollos hermanos SADCB. Ventajas de las personas morales. Finalmente, y fiscalmente, las personas morales no tienen beneficios tan atractivos como las personas físicas. Sin embargo, sí figuran algunas ventajas de negocio que podrían ser atractivas para ti y tus clientes. Por ejemplo, hay facilidades para apoyar la construcción de micro y pequeñas empresas, gracias a las cuales podrás dar de alta tu negocio a coste cero, o apoyos públicos y privados de financiamiento para pymes. Por otro lado, asociarse con otras personas también puede ser una gran ventaja para tu negocio, pues cada socio aportará capital social para contribuir al desarrollo de la actividad comercial, el cual puede ser en dinero, bienes o conocimiento. También, el constituir una empresa moral le dará un aspecto de mayor formalidad a tu negocio, lo cual puede facilitar la inversión de más socios, atraer a mejores colaboradores y clientes más importantes, y además podrás elegir el nombre que más te guste siempre y cuando esté disponible. Obligaciones fiscales para personas morales. Las principales obligaciones de las personas morales son estar inscrito en el RFC, contar con el certificado de firma electrónica, la e-firma, expedir comprobantes fiscales digitales para Internet, por lo cual será necesario tramitar tus sellos digitales y contar con un servicio de facturación electrónica, llevar un control de tu contabilidad de manera electrónica con archivos de XML y PDF, presentar pagos provisionales y declaración anual, pagar impuestos como el ISR o IVA, IEPs si aplica y retenciones de impuestos de tus colaboradores, darse de alta en el buzón tributario para tener comunicación con la autoridad. En el caso de las empresas con fines no lucrativos, deben cumplir las siguientes obligaciones: tener RFC, expedir comprobantes, enviar balances de comprobación y catálogo de las cuentas. Personas físicas versus morales. Con cualquiera de ellas puedes dar de alta tu negocio. Con ambos tipos de contribuyentes puedes tener empleados. Sin importar cuál elijas, estarás sujeto a derechos y obligaciones. Darte de alta como persona moral da una apariencia de mayor formalidad versus una persona física. Los trámites y las obligaciones son ligeramente más complejos para las personas morales. Si estás emprendiendo sin ayuda de socios, te recomendamos ser persona física, o bien revisar la sociedad por acciones simplificada, de la que hablaremos más adelante. Si quieres ir a detalle, te recomiendo que entres a Persona Física Moral, Ventajas y Desventajas en la página web de InfoAutónomos 2021. Paso 2. Elige tu régimen fiscal. Según el glosario del SAT, un régimen fiscal es el conjunto de leyes y normas que rige las actividades económicas de las personas físicas y morales. En México hay una gran variedad de regímenes en los que puedes contributar, los cuales te explicaré a continuación con información del Click Balance y por supuesto del SAT. También, para ahorrarte la talacha, preparé unas tablas en donde podrás comparar los principales beneficios y obligaciones que conlleva cada régimen, así que podrás escoger el que mejor empata con tu negocio según lo que te recomiende tu contador. Haz de cuenta que vas a tomar un test de BuzzFeed para saber a qué casa de Hogwarts perteneces y si estás listo. Régimen fiscal para personas físicas. Personas de régimen de incorporación fiscal. El RIF, régimen de incorporación fiscal, es el régimen para principiantes, pues el gancho con el SAT convence a los mexicanos que forman parte de la informalidad para unirse al marco legal. Es por eso que este régimen tiene muchos más beneficios versus los demás, pero no cualquiera es apto para tributar en él. Si tus ventas al público en general no superan los 2 millones de pesos anuales y no estás inscrito a otro régimen, entonces podrás inscribirte al RIF. Es ideal para cuando estás emprendiendo un negocio y todavía no sabes si va a funcionar o si tienes un negocio con venta al público en general en el cual tus clientes no piden factura. Lo mejor de pertenecer al RIF es que tiene beneficios bastante atractivos, como la disminución del ISR. También podrás acceder a los créditos de nacionales financieras para hacer crecer tu negocio, como el programa de financiamiento a pequeños negocios, jóvenes empresarios y mujeres empresarias, los cuales pueden ser de hasta 300,000 pesos con una tasa anual fija preferencial que va del 13.5 al 30%. Lo único que te piden para participar en estos programas es que tu negocio cuente con un año de operación, en el caso del segundo programa, que tengas un aval. Por si fuera poco, como patrón, dueño de negocio o trabajador independiente, puedes acceder junto con tu familia a las prestaciones del IMSS, siempre y cuando no hayas cotizado en el IMSS o Infonavit durante los 24 meses anteriores a la solicitud. Por último, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro te da el beneficio de acceder a un seguro de vida para proteger a un costo preferencial. A septiembre del 2021, la LIF presentó una iniciativa para incorporar un nuevo régimen fiscal que podría sustituir al famoso RIF. Se trata del régimen simplificado de confianza, mismo que, de ser aceptado, podría entrar en vigor en 2022. Tiene como objetivo combatir la evasión fiscal para tratar de reclutar alrededor de 10 millones de nuevos contribuyentes, lo cual ayudará a ampliar la base tributaria y, en consecuencia, recaudar más dinero para el bolsillo del SAT. Si eres una persona física con actividad empresarial o profesional, arrendatario o tienes economías pertenecientes al sector primario, entonces podrás tributar en el reciclo, siempre y cuando tus ingresos no superen los 3.5 millones de pesos anuales. Entre los principales beneficios, según, ahora no necesitarás ayuda de un contador para enviar tu declaración anual, pues tu pago de impuestos se calcula de manera automática y tu declaración estará programada, aunque aún se desconoce cómo es que funcionará la herramienta. Por si fuera poco, este nuevo régimen propone ajustar las tasas de ISR para que pagues menos impuestos. Por fin, nuestras plegarias fueron escuchadas. Pero, ¿qué pasará con los contribuyentes que están dados de alta en el RIF? En teoría, si te diste de alta como RIF antes del 31 de agosto del 2021, entonces podrás seguir tributando este régimen durante los 10 años siguientes, que en ese lapso máximo de tiempo para pertenecer a este régimen fiscal, y posteriormente deberás migrar al reciclo. Si te diste de alta después de esa fecha, entonces cambiarás en automático al régimen simplificado de confianza a partir del 2022. Hasta el momento del cierre de esta edición, no se ha publicado más información sobre el RIF si desaparecerá por completo. Tampoco se conocen a detalle los beneficios y obligaciones a los cuales estarán sujetos los contribuyentes que tributen en este nuevo régimen, pues esta información se dará a conocer cuando se publique de manera oficial este documento fiscal que entrará en vigor en 2022. Por lo tanto, te recomiendo estar al pendiente de las redes sociales del WTF con el SAT para futuras actualizaciones. Régimen de sueldos y salarios. Los asalariados o godines son personas contratadas por un empleador, a los cuales se les paga una nómina, a cambio de una serie de actividades que realizan durante su jornada laboral.
Normalmente, cuando consigues un trabajo formal, la misma empresa te pide tu RFC como requisito para el pago de tu nómina, por lo que deberás escoger este régimen. Una gran ventaja de este régimen es que la empresa para la que trabajas será la encargada de retener tus impuestos y entregarlos al SAT, lo cual te facilitará la existencia al momento de realizar tu declaración anual, pues esta ya estará precargada por la empresa, así que únicamente deberás darle una revisadita y hacerle clic en enviar. ¡Qué bendición! Pero, como todo, hay una parte no tan padre. Las opciones de deducciones son bastante reducidas. Eso sí, podrás presentar facturas de tus gastos personales y de tus familiares directos. Regímenes de actividades profesionales o honorarios. Si prestas un servicio profesional de manera independiente, como freelancer o personas físicas o morales, el régimen de actividades profesionales es el ideal para ti. Realmente no existen muchos beneficios dentro de este régimen, excepto por las deducciones autorizadas y las personales que puedes realizar para disminuir tus impuestos, pero te daré los detalles más adelante cuando hablemos sobre la famosísima declaración anual. Por lo demás, deberás presentar una declaración mensual, pagar ISR e IVA y dejar que te retengan una parte de ellos cuando le trabajes a personas morales. Actividad empresarial y profesional. Aquí entran todo tipo de personas que tengan un negocio con fin comercial e ingresos superiores a los 4 millones de pesos anuales. Así que, en el momento en que te empiece a ir muy bien con tu negocio, puedes pasarte a este régimen. No es que haya algún beneficio extra, pero de esta forma ya no tendrás un límite de cuestiones de ingresos. En cuanto a obligaciones, son las mismas que en el régimen por honorarios, solo que te salvas de las retenciones. Régimen de plataformas digitales o tecnológicas. Como parte de la reforma fiscal del 2020, el SAT decidió incorporar un nuevo régimen para todas las empresas y personas físicas que desarrollen actividades por medio de plataformas tecnológicas de intermediación y de servicios digitales como Uber, Airbnb, Didi, Mercado Libre, etc. Ya se habían tardado. Esto se hizo por dos razones principales: cobrar el ISR e IVA a los proveedores de estos servicios, pues están generando ingresos en nuestro país. Asegurar que esas empresas retengan el ISR e IVA a todas las personas físicas que utilicen sus plataformas para prestar sus servicios o vender bienes. En pocas palabras, se creó para que estas personas paguen impuestos y asegurar que dichos ingresos regresen al bolsillo del SAT. Así que nada es gratis, se sabe. Es súper importante aclarar que si generas ingresos por plataformas digitales, obligatoriamente tienes que registrarte en este régimen. Es decir, no podrás inscribirte al régimen de incorporación fiscal, ya que estés en un régimen que apenas entró en vigor en 2020, el SAT creó un micrositio para responder todas las dudas referentes a las plataformas tecnológicas y cómo afecta o beneficia a las personas físicas. Régimen de arrendamiento de inmuebles. Si eres un afortunado millennial, alfa, dueño de un inmueble y generas ingresos por ponerlo a renta, ese es el régimen adecuado para ti. También es bastante reciente, pues el SAT se dio cuenta del enorme mercado inmobiliario que estaba dejando libre de impuestos. Sí, el SAT es tan malévolo que hasta te fiscaliza el sueño inalcanzable de vivir de tus rentas. Por si este año te pensabas animar a pedir una hipoteca. En cuanto a beneficios, puedes deducir 35% del ISR si tienes un local y 50% si es una casa, lo cual se conoce como deducción ciega, así como el pago del predial. Respecto a las obligaciones, es lo de siempre: declaración mensual, pago de IVA y ISR, expedir facturas, más la retención de una parte del impuesto cuando rentas a una persona moral. Si quieres saber más de este régimen, te invito a que consultes el siguiente enlace. Actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Puedes pertenecer a este régimen si te dedicas exclusivamente a actividades del sector primario, es decir, actividades agrícolas, siembra, cultivo, cosecha de productos obtenidos del campo que no hayan sufrido ninguna transformación industrial, ganaderas y cría y engorda de ganados, ave de corral y animales, pesqueras como cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura de extracción de las mismas y silvícolas, cultivo de bosques, montes, así como la cría, conservación y restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos. Este régimen cuenta con bastantes beneficios. Por ejemplo, dentro de tus obligaciones deberás presentar declaraciones provisionales de manera mensual o semestral y pagar ISR, pero hasta que alcances el monto de 40 unidades de medida y actualización, elevadas al año. Sin embargo, lo anterior ya es un beneficio en sí mismo. Además, tienes amplias opciones de deducciones, algunas incluso sin factura, y recibir la devolución de tu saldo a favor de IVA en 20 días. Te recomiendo que revises con tu contador los beneficios que aplicas según tu actividad económica. Régimen de asociación en participación. De acuerdo con el artículo 252 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la asociación en participación en un contrato, por lo cual una persona concede a otras una participación en las utilidades y pérdidas de una negociación mercantil o de varias operaciones de comercio, esta asociación no tiene personalidad jurídica, ni cuenta con una razón social o denominación como se estipula en el artículo 253 de la misma ley. Este régimen sirve para no tener que cumplir con todas las obligaciones fiscales y trámites que conlleva contribuir una sociedad mercantil y que funciona a manera de contrato entre los socios, pues no se necesita crear una acta constitutiva. Sin embargo, sí se deben dejar por escrito los términos, proporciones de interés y demás condiciones del convenio. El asociante será siempre quien dé la cara ante cualquier aspecto legal o administrativo del proyecto. Existe un poco de controversia en torno a este régimen, pues algunos contadores aseguran que no es un régimen oficial del SAT, sino que es más bien como un contrato mercantil regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código Fiscal de la Federación. Pero para nada hay que andar entre que sí o que no. Prefiero dejarte la información para que la consultes con tu especialista de confianza. También puedes revisar la Ley General de Sociedades Mercantiles o bien profundizar más en lo que dice el SAT acerca de este régimen. Información que cura. Si apenas estás iniciando tu negocio, te recomiendo empezar con el RIF. Conforme vayas creciendo, te puedes mover al régimen de actividad empresarial o bien constituir formalmente una empresa. Si eres profesionista, no puedes estar inscrito en el RIF, pero sí puedes estar inscrito en el régimen de plataformas digitales, arrendamiento, actividades profesionales o actividad empresarial. Puedes tener más de un régimen fiscal, pero deberás encargarte de cumplir las obligaciones de cada régimen que tengas en tu RFC y forzosamente tendrás que presentar tu declaración anual. Régimen fiscal, RIF, sueldos y salarios, actividad profesional, régimen de asociación de participación y sus beneficios y obligaciones que conlleva cada uno. Cómo te puedes identificar, de igual forma muy bien detallado y explicado para darte de alta en el SAT, tus obligaciones, pagar el ISR y bla bla bla, que puede mucho interesarte, dando unas ojeadas a estas páginas que te dejo en la descripción de este libro. Sigamos. Regímenes fiscales para personas morales. Existen dos regímenes para las personas morales: el régimen general de la ley y el régimen con fines no lucrativos, de los cuales se desprenden diferentes tipos de sociedades que puedes elegir para constituir tu empresa y que te explicaré a continuación con base a la información de Click Balance. En México, la mayoría de las empresas pertenecen al primero y son sociedades anónimas de capital variable. Régimen general. Dentro del régimen general se encuentran las sociedades que realizan actividades lucrativas, que comercializan bienes o servicios.
En la página del SAT, entre otras muchas fuentes de información en la web, encontrarás todas las opciones que hay en México. Sin embargo, para no hacerte bolas, te resumo y te traduzco aquí las más conocidas, pero por ello debes de dejar de consultar a un experto para tomar la mejor decisión. Sociedad Anónima de Capital Variable SADCB. De acuerdo al artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, una sociedad anónima es aquella que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente por socios, cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Dicha denominación puede ser cualquier palabra o frase, siempre y cuando se distinga en otras sociedades. Ejemplos: los pollos hermanos, y al emplearse deberá ir siempre seguida de las palabras sociedad anónima o de su abreviatura SA. Como lo estipula el artículo 88 de dicha ley, capital variable se refiere a que el capital puede aumentar o disminuir conforme a las necesidades de la sociedad. Este tipo de sociedades se caracterizan por tener fines de lucro. Su capital social está dividido en acciones y debe tener al menos 2 socios, los cuales pueden ser personas físicas o morales y estarán obligados al pago de las acciones. El órgano que las regula es la Asamblea de Accionistas, pues es en esta donde se tomarán todas las decisiones referentes a la sociedad. Para contribuir una SADCB, deberás solicitar el uso de denominación o razón social ante la Secretaría de Economía. Deberás después ir con un notario para realizar el acta constitutiva, algo así como el acta de nacimiento de tu empresa, en donde se estipulará el capital que está aportando cada uno de los socios, tiempo de duración de la sociedad, objeto social de la empresa, domicilio fiscal, roles de cada uno de los socios, etc. Y posteriormente deberás inscribir el acta constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio. Si tienes un socio o quieres incorporar a alguien más a la sociedad, ya sea porque te conviene en términos operativos, estratégicos o económicos, te conviene constituirte como sociedad anónima. Sociedad por acciones simplificadas. Fue una iniciativa que realizó el gobierno para facilitar la constitución de micro y pequeñas empresas y disminuir la tasa de informalidad, pues gracias a esta sociedad puedes dar de alta tu empresa a costo cero, desde la comodidad de tu casa. Sí, leíste bien, siempre y cuando no seas socio de otra sociedad mercantil y tus ingresos no superen los 5 millones de pesos anuales. Uno de los grandes beneficios es que puedes constituir tu empresa a partir de 1 o más socios. Y el capital aportado puede ser a partir de $1. Por si fuera poco, al constituir tu SAS, automáticamente obtendrás tu inscripción al registro público, tu RPC, y podrás descargar tu acta constitutiva. Incluso, en algunos bancos puedes abrir una cuenta para tu negocio totalmente en línea. Así o más fácil. Sociedad civil. Es un contrato privado en el cual 2 o más personas se unen para llevar a cabo una actividad con fines de lucro, lo cual generalmente tiene un fin social. Por ejemplo, cuando varios profesionistas independientes como abogados, dentistas, doctores o arquitectos se unen para formar un despacho, un consultorio o una consultoría, lo mejor es que formen una sociedad civil. Una de las ventajas de esta sociedad es que constituirla es un poco más barato que una SADCB. No es necesaria una aportación de capital inicial mínimo, aunque sí deberás constituirla ante notario. Régimen con fines no lucrativos. Según el SAT, cuando 2 o más personas se unen para constituir una empresa sin fines de lucro que busque cumplir con un objetivo de carácter social, se considera como persona moral con fines no lucrativos. En este régimen se encuentran instituciones de asistencia o beneficencia, afores, sociedades de inversión, cámaras de comercio, asociaciones religiosas, asociaciones patronales como sindicatos, asociaciones civiles y, por supuesto, las fundaciones. La normatividad 2021 del SAT estipula que las sociedades de este régimen deberán desarrollar alguna de las siguientes actividades: cívicas enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público, de apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, de promoción de equidad de género. Al igual que las sociedades mercantiles, las personas morales con fines no lucrativos tienen que rendirles cuentas al SAT, pues aun cuando su finalidad no sea ganar dinero para su propio beneficio, perciben ingresos que les permiten seguir operando. Estos pueden venir de donaciones, aportaciones de los socios o de terceros. A cambio, deberán expedir un recibo electrónico deducible, justo como lo hacen las grandes empresas con fundaciones como el Teletón. Uno de los beneficios de este régimen es que no eres sujeto de ISR, porque como tal no percibes una utilidad o ganancia por la actividad que estás desarrollando. Entre las principales obligaciones está contar con RFC, expedir comprobantes fiscales, llevar contabilidad electrónica y presentar la declaración anual a más tardar el 15 de febrero de cada año. Si quieres conocer más sobre las personas morales con fines no lucrativos, te sugiero visitar la siguiente liga. Información que cura. Ser persona moral da mayor formalidad a tu negocio versus ser una persona física. Si eres patrón y contratas a personas que padezcan discapacidad mental, auditiva, de lenguaje o motriz en un 85 o más de la capacidad normal y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas, sillas de ruedas, etc., podrás deducir de sus ingresos un monto equivalente al 100% del ISR retenido de estos trabajadores, según lo dice el artículo 186. Existe un estímulo fiscal que se otorga a los contribuyentes que contraten adultos mayores consistente en el equivalente a 25% de salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más. Características de las sociedades morales, sus características, a quién pertenece, a quién le conviene, sus beneficios, y todo esto te lo puedes encontrar en esta hoja, en la página número 68. Paso 3. Incorpórate al RFC. Como vimos en las obligaciones de las personas físicas y morales, ambas deben estar inscritas en el RFC. Tu incorporación en este sistema es muy importante, porque aquí es cuando el gobierno asignará una clave alfanumérica para identificar a las personas físicas y morales que realizan una actividad económica en nuestro país. O sea, es como tu número de inscripción a la vida adulta, y será uno de tantos numeritos, como la CURP, tu pasaporte o el número de seguridad social, que deberás recordar de ahora en adelante. Según Montalvo, el RFC de las personas físicas está compuesto por los siguientes 13 caracteres: primera letra y primera vocal del apellido paterno, primera letra del apellido materno, inicial del primer nombre contribuyente, fecha de nacimiento en el siguiente orden, año, mes y día, homoclave asignada por el SAT. Mientras que el RFC de las personas morales se construye de 12 caracteres de la siguiente manera: primeras letras de la palabra que componen el nombre, fecha de constitución de la empresa en el siguiente orden, año, mes y día, homoclave asignada por el SAT. Aquí puedes armar tu RFC. ¿Para qué sirve el RFC? Realizar trámites relacionados con el pago de impuestos y obligaciones fiscales. Lo necesitarás para dar de alta una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito. Acceder a las AFORES, trámites correspondientes al Infonavit. Te ayuda a obtener créditos o apoyos para emprender un negocio. Anteriormente, el Instituto Nacional del Emprendedor se encargaba de otorgar estas oportunidades, pero desde su desaparición quedó como responsable la Secretaría de Economía. Tramite tu RFC. Ojo, para efectos de este trámite deberás elegir el tipo de régimen en el que te darás de alta, así que échale una pensada al paso 1 y 2 antes de tramitar tu RFC. Personas físicas.
Para realizar el trámite del Registro Federal del Contribuyente es necesario ser ciudadano o residente mexicano y haber cumplido 18 años. Afortunadamente, el trámite es gratuito y lo puedes realizar en línea en sat.gov.mx o bien puedes vivir la experiencia SAT al asistir a sus oficinas y hacerlo directamente en las salas de internet. Pero eres millennial, así que sabemos que eso no va a ocurrir. No olvides tener a la mano o llevar identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio reciente. Personas morales. Aquí no te puedes salvar de ir a la casa de tu peor enemigo con cita, obvio. Si quieres avanzar con el proceso de inscripción al RFC, puedes ingresar al portal en línea del SAT desde la comodidad de tu casa y realizar una preinscripción en el apartado de personas morales. Una vez que hayas llenado los datos solicitados, imprime tu acuse de preinscripción al Registro Federal de Contribuyentes y llévalo a tu cita presencial en las oficinas del SAT, en donde concluirás el trámite a más tardar 10 días después del envío de la solicitud. También puedes hacerlo directamente en las oficinas del SAT, sin haber iniciado tu preinscripción. Te pedirán los siguientes documentos: copia de tu acta constitutiva, comprobante de domicilio fiscal, poder notarial que acredite la personalidad jurídica del representante legal, identificación oficial. Es importante mencionar que para realizar este trámite, el representante legal de la persona moral debe estar inscrito al RFC. A primera vista, podría parecer que el RFC es un trámite sin importancia y que no es más que un simple número que tendremos que recordar por el resto de nuestra vida adulta. Error. Esta pequeña clave de 12 o 13 caracteres está asociada a tu identidad. Por lo tanto, el RFC indica quién tiene que pagar qué de impuestos. Así que te recomiendo tener mucho cuidado al iniciar con todo el papeleo de la adultez, pues te podría suceder una historia de terror, como a mi amiga Jessie, una simple mortal como tú y como yo, a la que se le hizo fácil abrir una cuenta de nómina en el banco para poder entrar a trabajar. Para su sorpresa, el asesor le dijo que ya había una cuenta dada de alta en el sistema con sus datos personales, la cual llevaba un par de meses en uso. Obvio, Jessie se sacó de onda, porque ella no había realizado ninguna apertura de cuenta en ese banco. Así que decidió tomar cartas en el asunto y fue al SAT, en donde le confirmaron que, en efecto, tenía una gemela malvada que estaba usurpando su identidad accidentalmente por medio del RFC. ¿What? Resulta que había otra persona con su mismo nombre y apellidos, nacido en el mismo día, pero en otro estado, por lo cual su RFC era demasiado parecido. Lo único que cambiaba eran los últimos caracteres, o sea, la famosa homoclave. Le pidieron que acudiera a otra dependencia para asegurarse de que el RFC que Jessie estaba usando fuera en efecto el suyo y no el de la usurpadora. Después, le dieron los datos personales de su gemela malvada para contactarla y aclarar el asunto. Pero ahí no acabó el problema. En la declaración del 2020, Jessie se dio cuenta de que aparecían ingresos que ella no había percibido, vendiendo otros patrones diferentes al corporativo en el que ella trabajaba, y por ende le debía dinero al SAT. Así que Jessie tuvo que ir de nuevo a las oficinas del SAT en plena pandemia para solicitar un ajuste en la declaración y presentar el comprobante del RFC de su usurpadora y el de ella. La única solución que le ofreció el SAT fue levantar una queja en el portal, como si eso lo resolviera todo. Así que aguas. Moraleja: ten mucho cuidado cada vez que realices un trámite oficial. Verifica que tus datos personales sean correctos y en caso de que notes algún error, apóyate de las autoridades correspondientes. Genera tu contraseña de RFC. A los 5 días hábiles de haber enviado tu solicitud, recibirás un correo con un link para generar tu contraseña de RFC. Es súper sencillo. Solamente deberás ingresar tu RFC, definir tu contraseña e introducir un captcha y listo. Con esta contraseña podrás ingresar a la página del SAT para realizar diversos trámites. Pero aguas, no te confundas. Esta contraseña no es la misma que la contraseña de la clave privada de tu e-firma. Tramita tu e-firma. Ya que vas a andar de excursión viviendo la experiencia SAT, te recomiendo que aproveches para tramitar también tu e-firma, antes conocida como FIL, puesto que es de suma innecesariamente y es un trámite, solamente se puede hacer de manera presencial. Se trata de una herramienta que permite comprobar tu identidad para firmar documentos de manera electrónica, dado que tiene la misma validez que una firma autógrafa y tiene una vigencia de 4 años. Consiste en un conjunto de datos y caracteres que te identificarán al realizar trámites y servicios online en el SAT y otras dependencias del gobierno. Es súper importante que la tramitas porque la necesitarás para ingresar a la página del SAT, generar facturas y realizar cualquier tipo de trámites. Digamos que es como el pasaporte de los impuestos. Para tramitar tu e-firma por primera vez necesitarás sacar una cita por internet previamente y presentarte en la dependencia. Memoria USB, preferentemente vacía, pues generarán 3 archivos que necesitarás para cualquier trámite. Consulta o movimiento que realizarás en el SAT, que son la llave privada, la .key, certificado digital .cer y requerimiento.rec. Identificación oficial vigente, CURP, comprobante original de domicilio, contacto con correo. Te recomiendo guardar muy bien estos archivos, ya que si los pierdes o los olvidas con tu contraseña, deberás acudir nuevamente a las oficinas del SAT a recuperarlos, por lo cual necesitarás realizar una cita previa. Y en realidad, nadie nunca quiere ir al SAT. Renueva tu e-firma. Al igual que el mundo o las Olimpiadas, deberás renovar tu e-firma cada 4 años, pues para nuestra mala suerte, esto no dura para siempre. Como todo en la vida, las cosas son más fáciles cuando las haces a tiempo, así que tu e-firma está próxima a expirar. Podrás renovarla por internet a través del sat.id. Tranqui, más adelante te explicaré qué es y cómo funciona. Únicamente deberás enviar tu solicitud y en un lapso no mayor a 5 días hábiles recibirás un correo con un link para completar tu trámite. La puedes renovar vía online cuantas veces sea necesario, siempre y cuando siga vigente. Si este expiró hace menos de un año, igual y corres con suerte para generar nuevamente tu certificado por medio del CertiSat Web, en donde deberás descargar la app Certifica y solicitar la renovación. De lo contrario, deberás echarte un viajecito de placer al SAT con previa cita para la renovación. Anécdota. En abril de este año presenté mi declaración anual como persona física. Como todos, pues. Revisé la información prellenada y para mi sorpresa tenía saldo a favor. Hasta aquí todo bien, ganando como siempre. Especifiqué la cuenta a la cual quería que me hicieran la devolución y le di clic en enviar. Esto me llevó a otra ventana, en donde debía poner mi certificado y el archivo key y la contraseña de mi clave privada. ¿Y qué crees? No me pude acordar de mi maldita contraseña de la clave privada. Intenté más de 10 veces y nada. Llamé al SAT y me dijeron que a fuerzas tenía que realizar una cita presencial, pues no había poder humano para recuperar mi contraseña, por lo que tenía que generar nuevamente mi firma. Si estás familiarizado con el SAT, sabes perfectamente que desde que inició la pandemia no había citas disponibles. Mátame, por favor. Como buen nativo digital me puse a buscar otras maneras de solicitar mi devolución sin necesidad de e-firma, y en un foro random de contadores encontré la solución temporal a mi problema. El SAT únicamente te pide la e-firma cuando intentas dar de alta una cuenta bancaria diferente a las que ya tenías registrada con anterioridad. Entonces, dejé los datos de la cuenta que ya estaba precargada y lista. A los 2 días hábiles recibí mi saldo a favor.
Sin embargo, esto no solucionaba el hecho de que había olvidado mi contraseña de la clave privada. Entonces, ingresé a la página del SAT para sacar la cita, seleccioné la opción de renovación y revocación de firma, y me apareció una ventana que decía, ahora puedes realizar este trámite por medio del SAT ID. Entonces, entré a la página del SAT.id y le di clic en iniciar trámite de renovación de firma. Me solicitaron mi RFC, mi correo y una identificación oficial. Para comprobar mi identidad, me ofrecieron varias opciones de frase a repetir, entre la que está una frase del padrino. Jaja, se pasaron. Supongo que es una manera de asegurarse de que no eres un robot. En menos de 5 días hábiles me enviaron un link para renovar mi firma electrónica. Moraleja, si no quieres hacer más trámites, guarda muy bien tus archivos y ten presentes las fechas de vencimiento de tu firma. Descubre el SAT ID. Es una herramienta probablemente temporal que lanzó el SAT para que las personas físicas puedan hacer diversos trámites desde la comodidad de su casa como parte de las medidas del programa Quédate en casa para contrarrestar el brote del COVID-19. Gracias a ella, puedes solicitar la renovación de tu firma, generar tu contraseña de RFC y también puedes tramitar tu constancia de situación fiscal. Ahora, sí que es de las pocas cosas que le podemos agradecer a la pandemia, porque muchos de estos trámites antes eran forzosamente presenciales. Ojalá haya llegado para quedarse. El procedimiento es el siguiente. Entra a sat.sat.gov.mx, selecciona el trámite que deseas realizar, regístrate con tu RFC, identificación vigente y un correo electrónico. Confirma tu identidad a través de un video. Firma tu solicitud. En un lapso no mayor a 5 días hábiles, recibirás un correo con un link para completar el trámite que seleccionaste. Activa el famoso buzón tributario. Una vez que te des de alta ante el SAT, deberás activar tu buzón tributario, un sistema electrónico por el cual estarás en contacto directo con el SAT y mediante en el que te podrá enviar notificaciones sobre devolución de impuestos, solicitudes de trámite y actualizaciones sobre tu estatus fiscal. Si no habilitas tu buzón tributario, podrías hacerte acreedor a una multa de entre 3,000 y 9,000 pesos, así que no lo dejes para después. Además, quien quiere perderse del bonito acontecimiento de que el SAT te envíe una cordial invitación a cumplir tus obligaciones fiscales cuando se te pasa la fecha de presentar tu declaración, no es nada mal. Para activarlo, sigue los siguientes pasos. 1. Entra a la página del SAT con tu RFC y contraseña. Selecciona el apartado de buzón tributario. Registra tu correo y tu celular. Da clic en continuar. Recibirás un correo para confirmar tus datos y un código de verificación por SMS. 6. Ingresa el código en la sección de buzón tributario para activarlo. Tramita tu constancia de situación fiscal. Cuando vayas a empezar en un nuevo trabajo, solicitar un préstamo, realizar trámites en el gobierno o darte de alta en el sistema de algún cliente, es probable que te pidan una constancia de situación fiscal. Según Facturama, este documento que emite el SAT sirve para validar tu estatus como contribuyente. Va a mostrar en qué régimen estás, la actividad económica con la que te registraste, tus obligaciones fiscales, cada cuánto debes declarar tus impuestos, así como los datos personales fiscales, como razón social, dirección fiscal y teléfono de contacto. Según el SAT, para obtenerla debes descargarla en línea a través de la página del SAT con tu RFC y contraseña, siguiendo este proceso. 1. Ingresa al SAT, ve al apartado de otros trámites y servicios, selecciona genera tu constancia de situación fiscal, imprime o descarga tu constancia. El resultado final se verá algo así. Ahora que ya has pasado estos trámites, vamos a liberar las malas vibras con el siguiente ejercicio. Darte de alta en el SAT es peor que los lunes, despertar crudo, tu suegra, regresar con tu ex, te llamen sin avisar, te digan señor o señora, los anuncios de YouTube, que se te escape un like mientras stalkeas a alguien, destapar un topper helado y darte cuenta de que está lleno de frijoles, que te interrumpan mientras estás sonando tu canción favorita, que te borren todos los tickets, la tarifa dinámica del Uber, tu crush te dejen visto, usar el transporte público en hora pico, tener que prender la cámara de Zoom, quedarte sin internet, la friendzone, olvidar tu contraseña, en fin, muchas y muchas más cosas. Bienvenido, por lo tanto, a la vida adulta. Capítulo 3. Impuestos. Una vez que te diste de alta en el SAT, oficialmente podemos llamarte contribuyente, palabra formal con la que Hacienda se refiere a los millones de mexicanos que pagan impuesto. Otro sinónimo podría ser esclavo o víctima. Antes de entrar en detalles, quiero aclarar que cada vez que leas la palabra ejercicio, no pienses en correr 5 kilómetros, ni inscribirte en una clase online de Zumba, sino en el periodo que tienes que pagar tus impuestos. Puede ser mensual, bimestral, semestral y anual. Dependerá del tipo de declaración que vayas a presentar y del régimen en el que te encuentres dado de alta. Ahora sí, arranquémonos con algunos conceptos básicos, luego con el ISR, el IVA, el IEPS y las famosas deducciones para los cálculos y casos prácticos. Me he basado en el taller de prácticas fiscales de José Pérez Chávez. Tipos de impuestos. Así como hay salsa de la que pica y de la que no pica, los impuestos también tienen su propia clasificación. De acuerdo con la ley federal, los impuestos se pueden dividir en federales, estatales y municipales. Impuestos federales. Son obligación de todos los mexicanos y residentes extranjeros que ejerzan una actividad económica en nuestro país. Los más conocidos son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios. Impuestos estatales. Aplican dependiendo de las normas tributarias de cada estado de la República Mexicana. Por lo tanto, los impuestos y las tarifas pueden variar entre un estado y otro, como el impuesto sobre automóviles nuevos, tránsito, el registro civil, porque sí, entrar y salir del sistema también cuesta. El predial, la tenencia, policía y notaría. Impuestos municipales. Se generan a favor de los gobiernos locales, y estos pueden ser alumbrado público, predial, impuestos sobre adquisición de muebles y transmisión de dominio, impuestos para el fomento deportivo y educacional. Los impuestos también pueden ser clasificados como directos o indirectos, según la manera en que la fiscalización es recaudada. Directos. Se deducen directamente del ingreso que percibes. En palabras más formales, se determinan según la capacidad económica del contribuyente. Quiere decir que las instituciones federales establecen una tasa fija o variable para calcular el importe a pagar según la capacidad del contribuyente. El más común es el impuesto sobre la renta, mismo que se obtiene de la diferencia entre los ingresos y las deducciones autorizadas en un plazo determinado. Pero tranqui, más adelante te explicaré a detalle todo lo que debes saber sobre el ISR y las deducciones autorizadas. Indirectos. Son impuestos trasladables que se aplican sobre productos, servicios o bienes de consumo y afectan patrimonialmente a terceros, pero el contribuyente que enajena el bien o servicio traslada el impuesto a quienes lo adquieren, o sea, sus clientes. Los más conocidos son el IVA y el IEPS. Por ejemplo, si vas al Oxxo por un antojito, podrás notar que cada producto ya trae incluido el IVA, excepto alimentos de canasta básica. Tabla para entender qué le tengo que pagar a quién. Impuesto sobre la renta, ISR.
Como su nombre lo dice, el impuesto sobre la renta es el impuesto que pagamos por el simple hecho de vivir en México y disfrutar de los servicios públicos como las calles, el alumbrado, la recolección de basura, las carreteras, etc. Digamos que el ISR es como pagar la suscripción mensual para vivir en México. Pues, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Impuestos del ISR, no importa si eres persona física o moral, todas las personas que residan en México, vivan en el extranjero y que tengan un negocio en México, o residentes en el extranjero que perciben ingresos por fuentes generadas en México, están obligados a pagar ISR. Por ello, es uno de los impuestos más importantes para el SAT, ya que su recaudación tiene un alto impacto económico en los ingresos del gobierno, pues representa 55% de los ingresos tributarios, de acuerdo con las cifras preliminares del segundo trimestre del 2021 publicadas por Banxico. El ISR se aplica directamente sobre las ganancias obtenidas por tu actividad económica en el ejercicio fiscal y lo deberás pagar mensualmente al SAT. En español, digamos que ganas 10 manzanas al mes, pues 3 se las queda el SAT y tú te quedas solo 7. Y para acabarla de amolar, el ISR se descuenta de la participación de utilidades, premio vacacional, bonos anuales y el aguinaldo. ¡Auch! Justo en la pobreza. La buena noticia es que los vales de despensa, al ser prestaciones superiores a la ley, estarán exentos del ISR, siempre y cuando estos no superen el 40% del salario mínimo. Si eres persona física, el importe a pagar de ISR se calculará con una tasa variable, dependiendo del salario que percibas, menos las deducciones autorizadas que tu patrón pueda disminuir, como tus vales de despensa, por ejemplo. De esta forma pagarás menos impuestos. Si eres persona moral, el importe a pagar corresponderá a una tasa fija del 30% del ejercicio fiscal, e igualmente podrás deducir algunos gastos autorizados para minimizarlo. Esto quiere decir que todos los ingresos que deriven del ejercicio de una actividad económica, salarios percibidos, honorarios, actividades artísticas, deportivas o espectáculos públicos, arrendamiento de inmuebles y muebles, ingresos por comercialización o fabricación, así como regalías, asistencia técnica, intereses y premios, están sujetos al pago de ISR. Prácticamente tienes que pagar ISR por respirar. El cálculo de este impuesto se debe informar en las declaraciones mensuales, bimestrales o anuales, según tu régimen fiscal. Pero tranqui, más adelante entraremos a detalles sobre tus obligaciones, según el tipo de contribuyente y régimen que hayas elegido. Por lo pronto, nos enfocaremos en entender los conceptos básicos del ISR, cómo se calcula, el importe a pagar tanto provisional como definitivo para personas físicas y morales. Recuerda que si quieres profundizar tus conocimientos, puedes consultar la ley del ISR. Conceptos básicos. Ingresos acumulables. Todos los ingresos en efectivo, bienes, servicios, en crédito o de cualquier otro tipo que se obtenga durante el ejercicio, cada mes los deberás considerar según corresponda para la determinación del pago provisional. Básicamente, cualquier tipo de incremento de recursos, anticipos o depósitos que percibas serán contados como ingresos acumulables. Ingresos nominales. Son los ingresos acumulables obtenidos desde el inicio del ejercicio hasta el último día del mes en el que se quiere realizar el ejercicio. Eso es decir, si quieres realizar el pago provisional de octubre, entonces tu ingreso nominal serán tus ingresos acumulables de enero hasta octubre. Es importante mencionar que para las personas morales estos se determinarán en la declaración anual, mientras que las personas físicas lo determinarán mes con mes. Deducciones autorizadas. Son los gastos que el SAT nos da chance de disminuir o descontar de los ingresos que obtuvimos en el ejercicio para pagar menos impuestos, siempre y cuando cumplan con los requisitos y sean estrictamente indispensables para ejercer tu actividad económica o en algunos casos de enfermedad. Se puede decir que las deducciones autorizadas son cuando el SAT se pone buena onda y te dice, bueno, sube los ojos. Si fuiste a dar al hospital, se te murió un pariente o necesitas echarle gasolina al coche para ir a ver a una clienta, te doy chance de que esos gastos se te descuenten de tus ingresos para que la base sobre lo que se calcula el impuesto sea menor. ¿Contento? Participación de los trabajadores en las utilidades. Es un incentivo o recompensa por el esfuerzo a la productividad de los colaboradores que representa 10% de las utilidades netas de la empresa durante el ejercicio. Se trata de una prestación a la que tienen acceso todos los trabajadores que se encuentran al servicio de un patrón, así como trabajadores eventuales y ex empleados que hayan trabajado al menos 60 días durante el año. Todos los patrones están obligados a cumplir con el reparto de utilidades, sin importar la base que hayan percibido en el año. En el artículo 123 de la Constitución Mexicana y el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo puedes encontrar más información. Pagos definitivos. Son aquellos que realizas al momento de presentar tu declaración anual. Las personas morales deberán presentarla a más tardar el 31 de marzo, mientras que las personas físicas tienen hasta el 30 de abril para enviar su declaración. Si corres con suerte, podrás obtener saldo a favor. Pagos provisionales. Para disminuir la talacha en la declaración anual, desde hace unos años el SAT implementó los pagos provisionales de ISR, anticipos que las personas físicas y morales declaran de manera mensual o bimestral a cuenta del ejercicio anual, los cuales deberás realizar a más tardar el 17 del mes siguiente al que estás declarando. Presentar estos pagos es obligatorio, aunque existen algunas ocasiones en las que puedes presentarlos en cero y posteriormente hacer una declaración complementaria. Yo te recomiendo que la presentes correctamente en la fecha que te corresponde, pues es la manera más práctica en la que puedas ir consolidando tu información fiscal en la plataforma del SAT. Acuérdate de que el SAT usará toda esta información para el cálculo de tu declaración anual. Digamos que si no la presentas a tiempo, sería el equivalente a salvar el semestre en las últimas 2 semanas del ciclo escolar. Así que, tú ya sabes, diría Pitbull, créeme, presentar estos pagos a tiempo te ahorrará muchísimo tiempo en la presentación de la declaración anual. Además, si no presentas estos pagos en la fecha establecida, podrías hacerte acreedor a castigos del SAT, los cuales irán escalando de nivel según tu capacidad de ignorar las invitaciones de cumplir con tus obligaciones fiscales, lo que se podría traducir en la cancelación de tus sellos para facturar, notificaciones, que la opinión del cumplimiento salga negativa, multas, recargos y penalizaciones. Si formas parte del RIF, podrías perder tu derecho a pertenecer a este, en caso de más de 3 incumplimientos. Así que los pagos provisionales no son para tomarse a la ligera. Si tienes un contador, este se encargará de presentar la información correspondiente y entregarte un acuse en donde verifiques que efectivamente ya cumpliste con tu obligación en tiempo y forma. Si no tienes a un contador, entonces será tu responsabilidad presentar dichos pagos provisionales y llenar cuidadosamente toda la info. Utilidad fiscal y pérdida fiscal. La ley de la vida dice, si tus ingresos son mayores que tus gastos, entonces serás más feliz. Pero en el terreno fiscal de la vida adulta, esto significa que tienes utilidad fiscal, meaning que tu base para el cálculo del ISR será más alta y por ende pagarás más impuestos. Sin embargo, en la vida hay ciertas situaciones en las que nos confundimos y gastamos de más, como si tuvieran los ingresos de Kylie Jenner. Entonces, sé lo que conocemos como pérdida fiscal. Sé que la palabra pérdida automáticamente puede sonar como algo negativo, pero en este caso digamos que es como un happy problem. Se puede decir que es como tener saldo a favor o de plano, salvarnos de pagar impuestos en uno que otro ejercicio, dependiendo qué tanto nos hayamos excedido. ¿Cuál crédito de Coppel?
El SAT nos da un comodín que podemos usar para ir recuperando ese dinerito extra y en los 10 ejercicios posteriores disminuir la base sobre la cual se está calculando el impuesto. A esto se le conoce como amortización de pérdida fiscal. Así que no todo está perdido. Pero ojo, en este apartado existen unas letras chiquititas para que el SAT salga ganando y que si por algo se te olvidó aplicar ese saldo a favor o pérdida fiscal en el siguiente ejercicio donde tenga utilidad, ya valiste. Perderás por completo el derecho a aplicarla en los siguientes ejercicios, así que ponte abusado. Si este es tu caso, te recomiendo que te acerques a un especialista para que te asesore a mayor profundidad, ya que es un tema complejo. Cálculo de la utilidad y pérdida fiscal. Para ver si tienes pérdida o utilidad fiscal rápidamente, el truco está en identificar qué es más grande, los ingresos o las deducciones. Si los ingresos son mayores que las deducciones, es utilidad. Si los ingresos son menores que las deducciones, es pérdida fiscal. Para conocer el dato preciso, deberás seguir los siguientes pasos. 1. A tus ingresos acumulables del ejercicio, réstale las deducciones autorizadas y la PTU generada al año anterior y pagada en este año. Si el resultado de esta operación te da positivo, entonces tienes utilidad fiscal. Si no, pérdida fiscal. Multiplica el resultado por la tasa de ISR que te corresponde. El resultado es el ISR a pagar. Coeficiente de utilidad. Al resultado de dividir la utilidad fiscal entre los ingresos nominales del ejercicio se le llama coeficiente de utilidad. Este dato sirve para que las personas morales determinen el pago provisional y lo deberás anotar en tu declaración anual para que se aplique al ejercicio inmediato posterior, o sea, del próximo año. ISR para personas físicas. Antes de entrar en detalles, quiero compartirte una buena noticia. Gracias a la inflación acumulada a principios del 2021, Hacienda dio a conocer las nuevas tarifas para el pago de ISR de personas físicas, en el anexo 8 de la resolución fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación y que crece. Ahora pagarás menos impuestos. Esto es porque, de acuerdo con el artículo 152 de la ley del ISR, si la inflación rebasa el 10%, entonces la tarifa del impuesto debe ser ajustada. No se puede todo en la vida. A diferencia de las personas morales, las personas físicas están sujetas a una tasa variable entre el 1.92% y el 35%, que corresponde al monto de ingresos que percibes. Cálculo del ISR. Para calcular tu ISR como persona física, deberás hacer lo siguiente. 1. Al total de tus ingresos, réstale el límite inferior que le corresponde según la tabla anterior. Al resultado le llamaremos base. Aplica la base la tasa del porcentaje que corresponde al rango en el que se encuentra el ingreso. 3. Súmale la cuota fija correspondiente. 4. El resultado será la cantidad que debemos pagar de ISR. Información que cura. Los contribuyentes del sector primario pueden reducir un 40% su pago de ISR. Las deducciones de personas físicas con actividades empresariales y profesionales solo pueden ser restadas una vez. Esto quiere decir que aunque una deducción puede aplicar para dos actividades distintas, solo puedes descontar esa deducción una sola vez. ISR para personas morales. Sin importar los ingresos, las personas morales deberán pagar una tasa fija correspondiente al 30% del ejercicio fiscal. Cálculo del ISR. Para calcular tu ISR como persona moral, siempre y cuando exista utilidad fiscal, debes hacer lo siguiente. 1. Calcula la utilidad fiscal y réstale las pérdidas fiscales pendientes de aplicar en ejercicios anteriores. 2. Obtendrás el resultado fiscal, el cual deberás multiplicar por la tasa fija de ISR de 30%. 3. El resultado será la cantidad que deberás pagar de ISR. Caso práctico. Durante el ejercicio actual, Los Pollos Hermanos SADCB generó ingresos por 2 millones de pesos, de los cuales se gastó 1 millón en gastos corrientes. En el ejercicio anterior generó utilidades por lo que debe pagar a sus empleados 500,000 por conceptos de PTU del año anterior. Además, cuenta con pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar por 350,000. Entonces, ¿cómo va el ejercicio? De 2 millones se le resta 1 millón de deducciones y a esto del PTU 500,000. De esos 500,000 es utilidad fiscal menos los 350 de los anteriores ejercicios. Te queda en total 150,000. A esos 150,000 hay que quitarles el 30% de ISR. Por lo tanto, son 45,000 de ISR a pagar. Información que cura. Puedes solicitar una disminución de pagos provisionales si estimas que el coeficiente de utilidad que debes aplicar a tus pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio que corresponde a estos pagos. En español, si en el ejercicio anterior tuviste demasiada utilidad, lo más probable es que tengas un coeficiente de utilidad alto. Para que te des una idea, un coeficiente de 11% ya se considera alto. Por lo tanto, si en este año no te está yendo bien tan bien y calculas que estás pagando de más en tus pagos provisionales contra lo que pagarás en tu declaración anual, puedes solicitar un ajuste en ese coeficiente y en lugar de pagar ese 11% podrás reducirlo un poco. Para efectos de este procedimiento te sugiero revisarlo con un especialista para que te ayude a determinar el coeficiente de utilidad más aterrizado a la realidad. Retenciones de ISR. Se conoce como retención cuando un patrón obligado por el SAT se queda con un porcentaje de nuestros ingresos como pago anticipado de impuestos para asegurar que sí o sí este dinero regrese al bolsillo del SAT. Esta retención puede ser diaria, semanal, quincenal o mensual, dependiendo de cuánto te paguen, mientras que el importe a pagar dependerá de cuánto ganes o bien del régimen en el que pertenezcas. Cuando eres godines, la vida tributaria es mucho más fácil, porque generalmente la empresa donde trabajes se encargará de descontarte el porcentaje de ISR a pagar directamente de tu nómina. ¡Qué bendición! Como lo mencioné anteriormente, el porcentaje que pagas de ISR depende de tus ingresos, o sea, entre más ganas, más pagas. Si obtienes ingresos a través de plataformas digitales como Uber, Amazon, Airbnb, Mercado Libre o similares, tampoco te salvarás de las retenciones de ISR. La plataforma será la encargada de quitarte un porcentaje de ingresos para el pago de impuestos. Por el contrario, la autoridad puede sancionar con el bloqueo de la plataforma, así que no les quedará más de otra que cumplir con la ley. En cuanto al pago, dependerá del tipo de servicio que realices sobre el total de ingresos que percibas. De acuerdo con el artículo 113 de la ley del ISR, las tasas de retención del ISR quedaron de la siguiente manera para 2021. Servicios de transporte como Didi, Uber, etc. 2.1. Servicios de hospedaje 4%. Mercado Libre, Amazon, Linio, etc. 1%. Recuerda que si perteneces al régimen de actividades profesionales por honorarios y prestas un servicio a una persona moral, esta deberá retener 10% del ISR sobre el monto de los ingresos sin deducción alguna, y también te retendrá las 2/3 partes del IVA. Si quieres conocer más sobre las retenciones del ISR, te recomiendo echarle una revisada al artículo 96 de la ley del ISR. Por supuesto, consultarlo directamente con tu contador de confianza o bien con tu patrón en el área de recursos humanos de la empresa con la que trabajas. Caso práctico.
Andrea es una contadora independiente que ofrece el servicio de asesoría contable a empresas, el cual tiene un costo de 5,000 pesos. Andrea tendrá que elaborar facturas por ese monto, pero la empresa únicamente le depositará 4,700, lo correspondiente a sus servicios después de impuestos y retenciones, y declarará al SAT los 533 que le están reteniendo a la contadora. Por su parte, Andrea tendrá que declarar los 800 de IVA menos 500 de ISR y los 533 que le retuvo la empresa. Ejemplo, el costo del servicio fueron 5,000, del ISR fueron 10%, que es el equivalente a 500, del IVA fueron 16%, equivalente al 16%. La retención del IVA, que son 2/3, son 533. Total a pagarse son 4,766. Total a pagar. Impuesto al valor agregado, IVA. Como su nombre lo indica, este impuesto indirecto grava el valor añadido a un producto o servicio en cada fase de su producción o comercialización y lo paga el consumidor final al adquirirlo. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley General del IVA, todas las personas físicas o morales que vendan bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes o importen bienes o servicios en territorio nacional están obligadas al pago de este impuesto. Si quieres conocer más sobre esta ley, te recomiendo que visites el SAT. Antes de pasar a explicar los tipos de tasas de IVA que hay en México, es importante detenernos rápidamente en el término fiscal acreditamiento del IVA. Se refiere a la acción de pagar el IVA, que va implícito en todos los bienes y servicios que adquieres. Debes presentarlo en tu declaración provisional y la única manera de generar un saldo a favor es gastar más de lo que cobraste. Tasa del 16%. Según el artículo 2A de la ley del IVA, 16% es la tasa general que se aplica a las actividades económicas gravadas por la prestación de un servicio de manera independiente, otorgamiento de uso o goce temporal de bienes y por la importación de bienes o servicios. Los afortunados que viven en la frontera norte del país tienen una tasa del 8%. Esto como medida para estimular el comercio. Como puedes ver, el IVA aplica prácticamente para todo, así que considera este impuesto por default y enfócate en las excepciones como la tasa 0% de los productos y servicios exentos. Cálculo del IVA. Calcular el IVA es muy fácil, solo tienes que seguir la siguiente fórmula: costo del servicio por punto 16. Caso práctico. Imaginemos que contratarás a una agencia para que te diseñe la página web de tu negocio, por la cual te cobrará 15,000 pesos más IVA. Para calcular el total a pagar, el precio tendrás que sumarle la cantidad adicional que pagarás por el concepto de IVA, que serían 15,000 por punto 16. Esto nos da 2,400, que es la tasa del IVA, y un total a pagar de 17,400, ya que el IVA es un impuesto indirecto, intransferible, que la agencia deberá entregar esos 2,400 a la Secretaría de Hacienda al momento de hacer su declaración anual del SAT. Tasa cero. Algunos productos y servicios, como los alimentos de la canasta básica y las medicinas, no sufren un incremento por el impuesto, pues la tasa tiene un valor de cero. Esto significa que el consumidor final no pagará el IVA al adquirir estos productos y servicios. Sin embargo, no significa que no sean objetos de IVA, porque sí están considerados en la ley del IVA, lo que permite a los contribuyentes acreditar el IVA, al igual que la tasa general del 16%. Por eso es que dicen que la tasa cero es una tasa preferencial. Te lo explico con manzanas. Supongamos que vendes manzanas no procesadas y en un mes facturaste 10,000, de los cuales no cobraste IVA, porque tu producto pertenece a la canasta básica y se le aplica la tasa cero. Pero para vender tus manzanas tuviste que contratar un camión de transporte y pagar gasolina, servicios a los que se les aplica la tasa del IVA. Entonces, la Ley General del IVA te da derecho a acreditar el impuesto que estás gastando y así obtener un saldo a favor. Como resultado, el SAT dice: bueno, como no te toca pagar ese impuesto, entonces te lo doy por bueno y te lo guardo como saldo a favor para que, si te portas bien, puedes cobrarlo después en la declaración anual. A continuación vamos a ver productos y servicios que graban a tasa cero, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley General del IVA. Productos: animales y vegetales que no estén industrializados. Excepciones: hule y perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar. La madera en trozo o descortezada no se considera industrializada. Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación. Excepciones: bebidas distintas de la leche, incluso cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos, cualquiera que sea su presentación, densidad o el peso del contenido de estas materias. Jugos o néctares y concentrados de frutas o verduras. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se exceptan de envases abiertos, utilizando aparatos electrónicos o mecánicos, así como concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener refrescos. Caviar, salmón, ahumado y angulas. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios. Chicles o gomas de mascar. Alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar. Alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, incluso cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos. Hielo y agua no gaseosa ni compuesta. Excepción: este último caso, su preparación sea en envases menores de 10 litros. Ixtle, palma y lechuguilla. Tractores para accionar implementos agrícolas. Excepciones: tractores de oruga y sus llantas, motocultores para superficies reducidas, arados, rastras para destonar la tierra, etc. Maquinaria y equipo, siempre que se enajenen complementos. Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas. Invernaderos hidropónicos y equipo de irrigación. Oro, joyería, alfarería, piezas artísticas ornamentales y lingotes, mientras que su contenido mínimo de este material debe ser del 80% y su enajenación debe efectuarse en ventas al menudeo con el público en general. Libros, periódicos y revistas que editen los propios contribuyentes. Se considera libro toda publicación unitaria, no periódica, impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en un volumen o varios volúmenes. Comprende también aquellas publicaciones periódicas emparadas bajo el mismo título o denominación y con diferente contenido entre una publicación y otra. Se incluyen materiales complementarios cuando no sean susceptibles de comercializarse separadamente. Prestación de servicios independientes, como son servicios prestados directamente a agricultores, molienda o trituración de maíz, pasteurización de la leche, servicios prestados, sacrificio de ganado y aves, reaseguro, suministro de agua para uso doméstico. Productos y servicios exentos de IVA. A simple vista puede parecer lo mismo que la tasa cero, pero son dos cosas completamente distintas. Los productos y servicios exentos del IVA no lo pagan porque no son objeto de impuesto. Por lo tanto, a diferencia de la tasa cero, el contribuyente no tiene derecho a acreditarlo, tal como se menciona en el artículo 9 de la ley del IVA. Algunos ejemplos de productos y servicios exentos del IVA son venta y arrendamiento de inmuebles, el suelo, transporte público, servicios de enseñanzas, espectáculos públicos, servicios profesionales de medicina, servicios donde los autores obtengan contraprestaciones, comisiones cobradas por los afores, seguros contra riesgos agropecuarios de garantía, intereses que provengan de créditos hipotecarios.
Para facilitar el comercio hacia otros mercados, las exportaciones se encuentran exentas del pago del IVA siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones. Exportación de carácter definitiva en los términos de la ley aduanera. La enajenación de los bienes intangibles es una de las personas residentes en el país hacia una que reside en el extranjero. Use o goce temporal de bienes intangibles proporcionados por personas residentes del país. Retención del IVA. Al igual que el ISR, hay algunos casos en los que el contribuyente está obligado a retener 2/3 partes del IVA para posteriormente enterarlo al SAT y únicamente le entregará al proveedor de servicios la tercera parte del impuesto. Si eres una persona física que genera impuestos por Uber, Amazon o cualquier plataforma digital, persona moral, esta realizará una retención del 8% del IVA y lo pagará directamente al SAT. Sí, la hiciste bien, solo te quitará la mitad de la tasa general del IVA. Si tienes duda del importe que te corresponde retener o bien en el que tienes que retener, puedes verificar la cantidad exacta en las calculadoras rápidas de impuestos que abundan en Internet. El artículo 1 de la ley del IVA dice que todos los contribuyentes que estén dentro del siguiente listado están obligados a retener el IVA. 1. Instituciones de crédito. 2. Instituciones morales. 3. Personas físicas o morales que adquieran o usen temporalmente bienes tangibles. 4. Personas morales autorizadas para importar temporalmente productos que van a exportarse y que pertenezcan al decreto para el fomento y la operación de la industria maquiladora de exportación o tengan un régimen similar. No es novedad que las personas morales estén obligadas a retener el impuesto de las personas físicas. Sin embargo, en la reforma fiscal para el 2020, el SAT agregó un pequeño criterio que volvió loco al Internet: la retención del 6% del IVA al personal contratado por outsourcing. Esto quiere decir que las empresas que se dedican específicamente a servicios terciarizados deberán incluir en su factura el importe correspondiente al 6% de retención de IVA, para que la empresa que percibe el servicio pueda efectuar dicha retención y posteriormente enterar ese monto al SAT. Pero no te asustes, esta ley se deroga a partir del 1 de septiembre del 2021, así que tendrás que estar muy al pendiente. Caso práctico. Supongamos que una empresa quiere remodelar sus oficinas, por lo cual contrata los servicios de Israel, un arquitecto independiente quien está dado de alto en el régimen de servicios profesionales, ante el SAT. El costo del proyecto tiene un valor de 50.000 masiva, por lo que la empresa, en lugar de trasladarle a Israel los 8.000 correspondientes a la tasa general del IVA de 16%, únicamente le pagará la tercera parte, 5.33%, y retendrá las 2/3 partes, es decir, 10.16%. Ejemplo, 50.000 del costo del servicio, 8.000 del IVA. Por lo tanto, ya van 58.000 del costo total. Pero a esto se le resta el ISR, 10%, y a esto al IVA retenido, por lo que el total a pagar ya será de 47.666.67 pesos. O sea que la empresa le pagó a Israel 2.666 de IVA y le retuvo 5.033, mismos que deberá regresarle al SAT. No creas que se lo queda para su refresco. Impuesto especial sobre producción y servicios. Según Infoautónomos, el IEPS es un impuesto aplicado sobre el precio de venta al público a la producción o venta de algunos alimentos, refrescos, bebidas saborizadas, gasolina, alcohol, cerveza y cigarrillos, principalmente. Se dice por ahí que este impuesto existe solo para encarecer algunos productos que pueden ser dañinos para la salud y, de cierta forma, reducir el consumo. Al ser un impuesto indirecto, significa que el contribuyente lo trasladará o cobrará a sus clientes para entregarlo al SAT posteriormente. En cristiano, la empresa que ofrece estos productos o servicios reporta el impuesto al SAT en sus declaraciones, pero quien lo paga es el adicto al tabaco, el que se toma su coquita con sus tacos al pastor o el que le toca salir por la segunda ronda de chelas a medianoche. Las cuotas varían dependiendo de la producción o servicio, mismas que podrás encontrar en el artículo 2 de la ley del IEPS. Para efectos del ejercicio fiscal del 2021, te comparto las principales actualizaciones. Sí, todavía te quedan de las provisiones que te sugerí conseguir antes de empezar con lo rudo del capítulo anterior. Mi estimado, has pagado IPS por las botanas y el refresquito. Sorry. Si quieres conocer más sobre el impuesto especial sobre producción y servicios, te recomiendo que consultes la ley, que vayas a la página del sistema de contribuciones o hagas una consulta a tu contador. Exenciones del IPS. Estarán exentas del impuesto las personas que enanejan los siguientes productos: aguamiel y derivados, comercializadores de tabacos, labrados, gasolinas, diésel, cervezas, bebidas refrescantes puros, entre otros. Bienes que se encuentran sujetos al régimen aduanero. Deducciones. Ok, basta de cálculos. Nomás esperamos a que dejes de llorar para que pasemos a la parte bonita, las deducciones. De acuerdo con el SAT, como contribuyente tienes derecho a disminuir tus ingresos acumulables con la comprobación de algunos gastos permitidos. Estos solo se deducirán hasta el cálculo de la declaración anual, pero es súper importante que estén avalados por una factura, que especifiques de manera correcta el uso de la factura y que sean pagados con cheque, transferencia, tarjeta de débito o crédito, nunca en efectivo. De lo contrario, el SAT no autorizará estas deducciones. Deducciones personales para personas físicas. La mayoría de las personas físicas pasan de noche por las deducciones personales porque no sabe que las puede presentar. Como ya vimos, a los godines les declara la empresa sus ingresos y paga sus impuestos por ellos. Así que por ese lado, muy bien, pero por otro se están perdiendo del paraíso de las deducciones a las que tienen derecho. Si te parece que pagas mucho de ISR cuando ves tus recibos de nómina, no es caso perdido, aún puedes hacer algo. Eso sí, te va a costar que hagas tu declaración anual, pero creo que considerando los gastos que puedes deducir, pagarlo al contador una vez al año no puede ser tan mala idea. Ojo, estas deducciones no podrán exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 salarios mínimos generales elevados al año, o sea, como 163.000, o de 15% total de los ingresos del contribuyente, tal como se menciona en el artículo 151. De acuerdo con las consultas de orientación del SAT, las deducciones personales para personas físicas son las siguientes: salud. El uso de la factura debe ser de gastos médicos, honorarios médicos, gastos hospitalarios, análisis, estudios clínicos, armazones de lentes ópticos, prótesis, primas para seguros de gastos médicos complementarios o independientes. Por parte de la educación, colegiaturas anuales en instituciones educativas, de preescolar, primaria, secundaria, profesionales, bachillerato o equivalente. Gastos funerarios, pueden ser del cónyuge, padres, abuelos, hijos y nietos. Intereses y otros gastos financieros. Intereses reales, devengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios destinados a tu casa habitación con Infonavit o Fobiste. Aportaciones complementarias de retiro de la FORE. Y, entre otros, pago de impuestos locales por salarios cuya tasa no exceda el 5%, donativos otorgados a instituciones autorizadas, siempre y cuando no exceda 7% de los ingresos acumulables. Información que cura. El monto total de las deducciones personales no puede exceder de 5 unidades de medida y actualización anuales o de 15% de tus ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor.
No sirve de nada facturar e ingresar tu declaración un gasto que no es deducible, salvo que justifique un gasto importante. Así que no te aloques facturando todo lo que pagues porque vas a volver loco a tu contador y vas a aumentar tu base para el cálculo del IVA. Deducciones autorizadas para personas morales. De acuerdo con el artículo 27 de la ley del ISR, las personas morales pueden deducir algunos gastos siempre y cuando sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, por lo que pueden variar de empresa a empresa. Por ello, te recomiendo que consultes a tu contador qué gastos se aplican y qué gastos no. Otro dato a tener en mente es que estas deducciones solo pueden ser restadas una vez en el periodo de la declaración anual actual. Devoluciones, descuentos o bonificaciones otorgadas durante el año, costo de ventas, o sea, los gastos de insumo y manos de obra que requieres para realizar tu producto o servicio, intereses por capitales tomados o préstamo que hayan sido invertidos en la actividad de la empresa, créditos otorgados a la empresa que sean incobrables o notoria imposibilidad práctica de cobro, cuotas patronales pagadas al IMSS, aportaciones para fondos de pensiones o jubilaciones, donativos no mayores a 7% de la utilidad fiscal de la empresa, adquisiciones netas de mercancía, deducciones de inversiones, comidas en restaurantes, preferentemente en horario laboral, gastos de transporte, gastos en general. Capítulo 4. Factura electrónica. Empecemos por lo básico. Una factura es un documento que avala la compraventa de un bien o servicio y es una manera de comprobar que se llevó a cabo una transacción. Hasta hace 15 años, las facturas no eran digitales, sino que se hacían a mano, en un papelito o bloc de notas. Posteriormente, el contribuyente tenía que acudir a una imprenta autorizada por la Secretaría de Hacienda para que se la imprimieran. De esa forma llevaba un control sobre los ingresos y gastos. Sin embargo, era muy fácil falsificar las facturas y engañar a las autoridades tributarias, pues el documento no contaba con las medidas de seguridad para validar cada una de las transacciones. Como consecuencia, era muy complicado determinar las devoluciones por saldo a favor. Con el nacimiento del Internet y el crecimiento acelerado de las herramientas tecnológicas, el SAT fue migrando poco a poco a formatos digitales para la elaboración de las facturas, hasta que en 2014 llegamos al famoso CFDI, siglas de Comprobante Fiscal Digital por Internet, conocido comúnmente como factura o facturación electrónica. Cuando se emite una factura, se generan dos archivos, uno en formato PDF y otro en XML, que es el documento que le importa al SAT, pues contiene toda la data de la transacción realizada, el emisor, el receptor, el importe, entre otros datos. El primero sirve para que los humanos podamos leer la información de la factura y el segundo para que el sistema computacional del SAT procese sus datos internamente, así que encárgate de guardar siempre ambos formatos. Para asegurar su legalidad y evitar fraudes, el SAT implementó el proceso de timbrado, mediante el cual aplica un sello digital que le da autenticación oficial a cada comprobante fiscal. Conceptos que te salvarán la vida. Según el tipo de factura electrónica que expidas, sus elementos pueden llegar a variar ligeramente, pero de manera general se comprende de la siguiente forma. Datos fiscales del emisor y receptor. Incluyen el RFC, la denominación social o nombre completo y dirección fiscal. Asegúrate de escribir con cuidado el RFC y cuando acabes, vuélvelo a revisar. Del contrario, el SAT no va a poder vincular tu transacción con la de tu cliente y te va a pedir aclaraciones. Número y fecha de expedición. No tiene mayor ciencia. Los servicios de facturación digitales te los asignan por default. Estos datos te servirán para rastrear tus facturas. Tipos de factura. Hay diferentes tipos de comprobantes fiscales digitales que puedes realizar dependiendo de tus necesidades. Ingreso. Se emite siempre que se realice una venta. Esto puede ser por prestación de servicios, enajenación de bienes, arrendamiento, recibo de honorarios, donativos o nota de cargo. Egreso. Antes era conocido como nota de crédito. Se usa para las salidas de dinero, como devoluciones, bonos o descuentos. Traslado. Sirve para garantizar la propiedad de una mercancía cuando ésta es transportada para su comercialización. Con esto, los bienes adquieren un seguro por si se dañan, se pierden o te los roban. Nómina. Se usa para comprobar la relación de pago entre patrón y trabajador por el servicio prestado de un empleado en cierto periodo, dependiendo de su actividad laboral. Clave y descripción del producto o servicio. El SAT asigna una clave numérica para identificar de manera más sencilla el producto o servicio objeto de la transacción. En el catálogo de productos y servicios puedes revisar la clave correspondiente a lo que deseas facturar. Ya en la descripción tendrás chance de agregar detalles, especificar el nombre del proyecto, etc. Es importante que cuando emitas una factura escojas una clave de producto que coincida con la actividad económica que declaraste al darte de alta en el SAT. Es decir, si eres una zapatería, que los productos que facturas sean venta de ropa y calzado, no servicios de espacio en la nube, porque el SAT podría pensar que estás haciendo de facturera de un tercero, lo cual se considera fraude, o tienes un giro que no tienes declarado, por lo que te puede invitar a regularizar tu situación para fiscalizarte también en esa actividad económica. Unidad de medida. Como su nombre lo dice, este concepto hace referencia a la medida con la que se identificará el producto o servicio de la transacción. Por ejemplo, si vendes termos, la unidad de medida podría ser pieza o caja, pero si desarrollas páginas web, tu unidad de medida será servicio. Te recomiendo que cheques el catálogo de unidades del SAT para que no haya pierde. Número de unidades. Se refiere a la cantidad que vas a vender del producto o servicio objeto de la factura. Siguiendo el ejemplo de los termos, si te piden 40 termos y en una caja vienen 10 piezas, el número de unidades sería 4. Valor unitario del producto o servicio. Es el precio sin impuestos del producto o servicio. Entonces, si el valor unitario de la caja, antes de impuesto, equivale a 6.500, el total a facturar sería de 26.000 más IVA. Uso de factura electrónica. Este campo sirve para que el SAT pueda clasificar el gasto de tu factura y así procesarla con los gastos de la misma naturaleza de manera automática. Puede ser tan general como la opción gastos en general o tan específica como adquisición de mercancías, útil para compras nacionales destinadas a la venta, devoluciones, descuentos o bonificaciones. Normalmente se usan como nota de crédito, honorarios médicos, útil para deducir los gastos generados por hospitalizaciones, donativos e incluso hay una opción para gastos funerarios. Esperemos que nunca te toque seleccionar este concepto. Lo ideal es que si hay un campo que puedes deducir, sea ese el que escojas al solicitar una factura para facilitar las devoluciones de saldos a favor, pero si no es el caso, ve por gastos en general. Moneda utilizada, total y subtotal. El primero se refiere al importe con IVA y el segundo al importe sin IVA. Firma electrónica. El sistema de facturación electrónica te permitirá adjuntar los archivos de tu e-firma, la .key y el .0. Certificado de sello digital. Es un archivo .sgd que vincula al contribuyente con la factura electrónica, emitida para garantizar la autenticidad de la factura. Digamos que sella la factura con una cadena original y tu clave privada. Puedes tramitar tu certificado de sello digital en la página del SAT de manera gratuita. Sistema de facturación. Encontrar tu sistema de facturación ideal es como decidir si prefieres Spotify, Apple Music, Amazon Music. Al final, las tres plataformas ofrecen lo mismo, un servicio de música por streaming, pero la experiencia será completamente distinta. En el terreno fiscal, lo mejor es que encuentres un sistema que se adapte a tus necesidades para administrar las principales operaciones de tu negocio.
En México hay varias opciones para generar tus facturas, desde el portal gratuito del SAT hasta una larga lista de más de 50 proveedores autorizados de certificación que están avalados por el SAT para emitir facturas y sellarlas. Si tus transacciones no son tantas ni tan complejas, aún no tienes tantos clientes y no dispones de un presupuesto para pagar la mensualidad a uno de estos sistemas, lo mejor es que te vayas por el del SAT. No es la gran cosa, y claro, que podría mejorar su experiencia de usuario, pero es gratis. En cambio, si tus operaciones ya son bastantitas, tienes una lanita para invertir en hacerte la vida un poco más fácil y además quieres que tus facturas se vean más pro con tu logo, entonces lo mejor es que te eches un clavado en la lista oficial de packs publicada en la página del SAT, la cual puedes consultar aquí. Estos proveedores ofrecen distintos paquetes de facturación que van desde lo más básico, como la elaboración de 100 facturas al mes, hasta lo más complejo, como facturación ilimitada, gestión de recibos de nómina, estadísticas, control de existencia de inventario, registro de gastos, etc. ¿Cómo facturar desde el portal del SAT? Como ningún sistema de facturación está patrocinado en este libro, los patrocinios son bienvenidos para las próximas ediciones y no quiero inducirte a pagar cuando esta opción es gratuita y te explicaré cómo facturar desde el portal del SAT. Es súper fácil. Aunque el sistema es un poco más lento a diferencia de los proveedores certificados, pero oye, no cuesta, así que te explicaré el proceso. Ingresas a la página del SAT y das clic en el botón facturación electrónica y luego en generación de factura electrónica. Te abrirá un formulario donde deberás ir llenando la siguiente información. 2. Selecciona el régimen en el que tributas, aunque lo más probable es que el sistema te arroje un régimen por default, pero si no aparece, puedes darle clic en agregar. 3. Selecciona el tipo de factura que estás realizando. 4. Ingresa tu código postal. 5. Selecciona la moneda. 6. En el apartado de datos del cliente deberás introducir el RFC del receptor, ya sea persona física o moral, y deberás indicar su nombre completo, denominación o razón social. 7. En uso de facturas deberás seleccionar la clasificación del gasto o uso de la factura electrónica. Te recomiendo que verifiques con tu cliente cómo quiere clasificar el gasto para que no tengas que repetir la factura después. Entre los más comunes destacan gastos en general, devoluciones, descuentos o bonificaciones y honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. 8. Especifica la forma de pago del menú de opciones que se te despliega. Igual te recomiendo que verifiques con tu cliente cómo realizar el pago, pues hay algunos que aún prefieren pagar con cheque en lugar de transferencia. Posteriormente deberás especificar el monto de pago, que puede ser pago en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido. 9. En la parte del concepto deberás especificar el producto o servicio que estás ofreciendo, según el catálogo del SAT. Una breve descripción del mismo y el importe a cobrar, así como los impuestos que corresponden. Si tu producto o servicio lleva IVA, deberás especificar si tiene tasas del 16% o bien está exento. Y después deberás indicar si es una retención o un traslado. 10. Una vez que todos los campos estén correctamente llenados, es momento de firmar tu factura para enviársela al cliente. Para ello, deberás dar clic en continuar, en donde te aparecerá una pantalla con tus datos personales, para darle validez oficial al documento. Y listo, tu factura está terminada, guardada en el archivo XML y PDF. Caso práctico. Supongamos que tienes un estudio de fotografía y necesitas realizar una factura para una sesión de fotos, para unos novios que quieren anunciar su compromiso, lo cual tiene un costo de 8.000 sin IVA. Así que entras al portal del SAT y empiezas a llenar el formulario. Especificas tu régimen, actividad empresarial o profesional y seleccionas el tipo de factura que quieres realizar. En este caso, ingreso, y después eliges la moneda X nacional, peso mexicano. Posteriormente debes ingresar el RFC de tu cliente y sus datos fiscales, así que te recomiendo que le pides su constancia de situación fiscal para que no haya pierde y no tengas que estarle preguntando cada rato, oye, ¿entre qué calle y qué calle está tu domicilio fiscal? Después deberás seleccionar el uso de la factura y la forma de pago. De acuerdo con lo requerido por el cliente, entrará dentro de gastos generales y se realizará por medio de transferencia electrónica. Una vez hecho esto, necesitas llenar los campos referentes al servicio objeto de la transacción, o sea, la sesión de fotos. Aquí buscas en el catálogo de productos y servicios del SAT la opción que se acerque más a lo que estás vendiendo. En este caso sería servicios de estudio fotográficos o fotofijas, al cual le corresponde la clave de 82 13 1604, asignada por el SAT. Luego tendrás que indicar un número de identificación para que sea más fácil diferenciar unos productos o servicios de otros, por lo que usaremos foto 1. Y en la descripción pondremos paquete de 20 fotos fijas en estudio. Al ser un servicio, la unidad medida será E48. Después debemos especificar que lleva IVA con tasas del 16% y el sistema automáticamente calculará el importe de este impuesto, que correspondería a 1.280, mismo que será trasladable. Una vez que todos los datos están correctos, podemos proceder a firmar y enviar la factura, por lo cual necesitamos ingresar nuestros datos de acceso, RFC y contraseña, o bien nuestra firma, para que el sistema pueda darle validez a la emisión de dicha factura. Recuerda que tienes hasta 72 horas después de la creación de la factura para firmarla. Aprende a cancelar facturas. A veces no vibramos tan alto como deseamos y por una o por otra podemos cometer un error al momento de llenar una factura, pero no te preocupes. De acuerdo con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes tienen derecho a cancelar una factura siempre y cuando exista un error en su sellado o bien cuando nos proporcionaron información incorrecta. Para evitar malas prácticas de los contribuyentes, el sitio web del SAT dice que tiene que darnos autorización para cancelar una factura y cuando el monto de la factura sea superior a 5.000, también necesitaremos la autorización del receptor. Sin embargo, en los siguientes casos no se necesita que tu cliente o colaborador autorice. Monto máximo de 5.000 pesos, facturas de nóminas, egresos, traslados, ingresos y contribuciones del RIF. Facturas que amparen retenciones e información de pagos, expedidos o en operaciones realizadas con el público en general o residentes en el extranjero, cuando la cancelación se genere dentro de los 3 días siguientes a su expedición. El proceso de cancelación es el siguiente. Ingresa al portal del SAT, ve al apartado de factura electrónica y selecciona la opción de cancela y recupera tus facturas. Da clic en consulta facturas emitidas, en donde podrás revisar por folio o por fecha todas las facturas que has realizado. 3. Una vez que encuentres la factura que deseas cancelar, da clic en acciones y posteriormente en cancelar seleccionado. 4. Ingresa nuevamente tu credencial de acceso. 5. Verás una ventana que dice cancelando, comprobante. Si esta operación fue exitosa, podrás descargar el PDF. 6. Si el receptor debe autorizar la cancelación, recibirá una notificación por medio de su buzón tributario. Mientras tanto, puedes revisar el estatus en el apartado cancela y recupera tus facturas. Información que cura. Hazte el buen hábito de siempre solicitar al cliente por escrito sus datos para la factura y que te incluya el método y forma de pago, así como el tipo de gasto. No hagas deducciones apresuradas sobre si te va a pagar de una u otra forma, porque en ocasiones las empresas pueden cambiar estos conceptos en función de sus estrategias fiscales. Lo mejor será que te respaldes para evitarte cancelaciones, la burocracia de las empresas grandes y que se retrasen tus pagos. En la página del SAT puedes verificar las facturas que has realizado en el apartado, verifica tus facturas y cancela y recupera tus facturas. ¿Facturar o no facturar? Esa es la cuestión. Si retiraste dinero en efectivo, lo más recomendable es tratar de conseguir el mayor número de facturas posibles para que se quede un registro del gasto y de esta manera puedas deducirlo en un futuro. Pero tampoco se trata de pedir factura de todo a lo loco, sino de identificar los gastos que crees que puedan tener una justificación de acuerdo con la actividad que desempeñas, ya que únicamente podrás deducir gastos indispensables. Obviamente, no le vayas a pedir factura a la señora del puesto de licuado cuando compres una torta en el estadio.
Por ejemplo, si te dedicas a la publicidad y compras un colchón, no te conviene pedir factura porque, como no es indispensable para desempeñar tu actividad económica, no podrás deducir ese gasto. Pero si compras un refrigerador para la oficina, podrás meterlo como un activo de tu empresa. Si vas al súper y compras detergente, escobas y productos para limpieza o mantenimiento, te conviene pedir factura y meter ese gasto dentro de gastos en general. Y no, la comida, aunque es indispensable para vivir, no es deducible, pero sí cuenta como gasto deducible una comida en restaurante, porque podrás argumentar que fue una reunión con un cliente. El SAT es injusto, ¿qué te puedo decir? Así que antes de pedir factura, trata de buscarle una lógica con la que puedas justificar ese gasto. Aprender a facturar es como aprender el trinomio cuadrado perfecto, pero con aplicación a la vida diaria. Tener que volver a llenar un formulario porque no le atinaste a la captcha y no lograste convencer a la web de que no eres un robot. Ir a un trámite presencial sin la copia del ticket de tu último viaje. Poner tu nombre en el examen y después darte cuenta de que te pedían empezar por el apellido. Quedarte una décima de aprobar una materia. Capítulo 5. Declaraciones. En la vida existen dos frases que dan miedo. Tenemos que hablar. Y la famosa declaración anual. Por suerte, para la segunda preparé una guía paso a paso para no sufrirle tanto. Pero antes de entrar en detalles de cómo llenar la declaración anual, es importante que conozca los conceptos básicos que nos servirán de base para su llenado y por ende para las declaraciones provisionales o complementarias, así como las deducciones que puedes hacer según tu situación fiscal. Estados financieros. Si eres una persona moral, muy probablemente el SAT te pida tus estados financieros o te dé la opción de agregarlos para que los valide con un contador autorizado. Se trata de informes que nos permiten conocer la situación financiera de una empresa y sirven como base para tomar decisiones informadas. También te van a arrojar datos sobre la rentabilidad del negocio y la liquidez, pues son documentos con los que podemos ver cuánto se facturó, si tenemos deudas pendientes de saldar, el importe que estamos pagando en las cuotas de seguridad social, comparar el crecimiento de la empresa contra el año anterior y identificar áreas de oportunidad para el negocio. Además, si quieres pedir un crédito, te los va a solicitar la institución financiera en cuestión. Los estados financieros son de los siguientes tipos. Balance general. Nos ayudan a determinar los activos y los pasivos, así como las aportaciones de cada uno de los socios. Estados de resultados. Con este informe podemos comparar los ingresos contra los gastos que genera una compañía y nos ayuda a conocer si estamos generando ganancias o pérdidas. Flujo de caja o efectivo. Sirve para determinar el capital existente de una compañía, tomando en cuenta las entradas y salidas de dinero, es decir, la liquidez de la empresa. Estados de cambio del patrimonio. Muestra las variaciones de entrada y salidas en operaciones de la empresa entre el inicio del periodo y el final, así como las ampliaciones de capital, dividendos, etc. Memoria. Nos ayuda a ampliar la información financiera para conocer a detalle la situación de la empresa. Si tienes tus estados financieros y están en orden te recomiendo que los agregues. Si no, y tienes la opción de mandarlos, pues mejor dejarlo así como está. Pero independientemente de si el SAT te solicita los estados financieros para la declaración anual, es de suma importancia que todos los negocios lleven la contabilidad para tomar las mejores decisiones con base en datos reales. Ajuste anual por inflación acumulable o deducible. Otro concepto que conviene tener claro antes de meternos al proceso de las declaraciones es el ajuste anual por inflación. Se refiere al efecto fiscal que tiene la inflación sobre el patrimonio del contribuyente, el cual tiene un gran impacto, pues puede llegar a generar utilidad o pérdida en el ejercicio fiscal. Esto quiere decir que la inflación puede hacer que, por ejemplo, un bien valga más o que una deuda se haga más pequeña. Antes de pasar a explicar los tipos de ajustes, conviene desarrollar dos conceptos básicos que van muy de la mano: la deuda y el crédito. Crédito. De acuerdo con el artículo 45 de la ley del ISR, se considera el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario. Por ejemplo, los derechos que adquieren las empresas de facturaje financiero, las inversiones en acciones de fondos de inversión y las operaciones financieras señaladas en el artículo 20. En español, la cantidad de dinero que una entidad financiera pone a disposición de un cliente, la cual sirve para financiar gastos durante un tiempo determinado. La institución bancaria asignará un límite de crédito para controlar hasta dónde puedes gastar y cobrar una tasa de interés fija o variable según el monto total. Una vez terminado el plazo del crédito, ese se puede renovar o ampliar. Deuda. De acuerdo con el artículo 46 del ISR, se considera deuda cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento. Por ejemplo, las derivadas de contratos de arrendamiento financiero, operaciones financieras mencionadas en el artículo 20 de la ley del ISR, aportaciones para futuros aumentos de capital y las contribuciones causadas desde el último día de periodo hasta el día en el que deben pagarse. En términos coloquiales, se refiere al dinero que debes y el compromiso que adquieres para devolver el dinero en los plazos pactados y bajo las condiciones acordadas. También se consideran deudas los pasivos y las reservas del activo, así como el pasivo o capital que sea deducible. Cuando la inflación te beneficia, entonces tu persona moral debe sumar ese beneficio a sus demás ingresos del ejercicio, por lo que se llama acumulable. Se obtiene de multiplicar el factor de ajuste anual por la diferencia entre el saldo promedio anual de las deudas y el saldo promedio anual de los créditos, cuando el primero sea mayor. De acuerdo con el artículo 44, los saldos promedios anuales se calculan sumando los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio, dividida entre el número de meses del ejercicio. Si en la primera operación de la fórmula anterior la diferencia del saldo promedio anual de las deudas y los créditos es negativa, o sea, que los créditos sean mayores que las deudas, entonces este ajuste anual por inflación es deducible. Se obtiene con la misma fórmula que la acumulable. Dicho lo anterior, es momento de comenzar con las declaraciones. Declaración provisional. La declaración provisional es una obligación de los contribuyentes, físicas o morales, para rendirle cuentas al SAT y que consiste en el cálculo del pago del IVA, ISR y el IEPS, según los ingresos y gastos del periodo en cuestión. Este proceso, junto con el pago provisional correspondiente, se debe presentar el día 17 del mes inmediato posterior. De no ser así, podríamos hacernos acreedores a una multa, recargo o notificación de nuestro tío el SAT. También se le conoce como declaración mensual. Sin embargo, este término dependerá del régimen en el que contributas, pues el RIF tiene la obligación de presentar su declaración de manera bimestral, mientras que el régimen del sector primario lo hace de manera semestral. Si tienes duda de la frecuencia con la que debes presentar tu declaración provisional, puedes revisar en tu constancia de situación fiscal el apartado con tus obligaciones a cumplir y la fecha en la que debes de presentar para que no haya pierde. Estas declaraciones provisionales nos servirán como base para el cálculo del anual, pues el SAT toma la información de cada una de estas y las carga en su sistema, de manera que aparezca cuando te toque hacer la anual. Por lo tanto, si las presentas en tiempo y forma, te ahorrarás mucha talacha. Como siempre, hay unos que aplican la vieja confiable de presentarlas en ceros, con tal de cumplir con la obligación, y en la anual tratan de hacer la compensación. Esto sería el equivalente a no hacer nada durante el semestre y tratar de salvarlo en las últimas 2 semanas. Sirve, pero ¿a qué costo? Declaración anual. Digamos que la declaración anual es la forma de reportarle al SAT los ingresos y las deducciones que generamos durante el año para que pueda calcular el importe que debemos pagar de impuestos. El procedimiento es muy diferente.
para las personas físicas y las personas morales, pero de manera general podemos decir que se toman en cuenta los siguientes conceptos: ingresos obtenidos en el periodo determinado, deducciones personales o deducciones autorizadas, retenciones de ISR, pagos provisionales. Las personas morales deberán presentar su declaración anual a más tardar en marzo, mientras que las personas físicas la presentan a más tardar en abril. Te recomiendo que te pongas un recordatorio en tu celular para que no se te pasen las fechas, porque es muy importante cumplir con esta obligación en tiempo y forma. Esta sección tiene como base la información de Confío. Declaración anual para personas físicas. No importa en qué régimen te encuentres, dado de alta, todas las personas físicas con ingresos mayores a 400.000 anuales están obligadas a presentar su declaración anual. También aplica para aquellos que tuvieron 2 o más actividades económicas, 2 o más patrones o 2 o más regímenes fiscales. Antes de empezar, reúne toda tu fuerza de voluntad, ve al refri o a la tiendita por provisiones otra vez y ten a la mano los siguientes documentos: RFC, contraseña, vigente, datos bancarios para que te depositen el saldo a favor. Cuando estés listos, respira profundo, respira otra vez y ahora sí, manos a la obra. 1. Ingresa a la página del SAT y da clic en declaraciones. Presenta tu declaración anual de personas físicas. 2. Captura tu RFC, contraseña y completa el CAPTCHA. 3. Da clic en presentar declaración. 4. Selecciona el tipo de declaración que quieres presentar. Para efectos de este ejercicio, seleccionaremos normal. 5. Verifica los ingresos a declarar. Ejemplo, si eres godines y además tributas en el régimen de actividad empresarial y profesional, deberás palomear todos los ingresos que deseas declarar. 6. Aparecerá el siguiente mensaje: para el prellenado de tu declaración anual, el SAT cuenta con información presentada por tus retenedores de tus pagos provisionales, así como de las facturas emitidas a tu nombre. Favor de verificar o modificar si es el caso. 7. Valida la información de tus ingresos y deducciones personales. Aquí debes de poner mucha atención, pues el sistema automáticamente arrojará las deducciones que podrás disminuir de tus ingresos para calcular el impuesto a pagar. Así que entre más deducciones tengas, mejor. 8. En la sección Determinación, sabrás si debes impuestos o si tuviste saldo a favor, en cuyo caso deberás especificar la cuenta clave a la que te gustaría que te regresen tu dinero. En caso de que quieras dar de alto a una nueva cuenta que no se encuentre registrada en el sistema, deberás ingresar tu e-firma. 9. Envía tu declaración. 10. Descarga el acuse. Información que cura. El escenario ideal es que te apoyes de un contador para presentar tu declaración anual, pero si no es posible, te dejo estos tips que salvan vidas. Usa el simulador para conocer con anticipación si tendrás saldo a favor o si le tienes que pagar al SAT. Si notas alguna irregularidad, consúltalo con un especialista antes de firmar y enviar tu declaración. Verifica que hayan aplicado correctamente tus retenciones del ISR o IVA. Valida que estén tomando en cuenta todas tus deducciones autorizadas. Si falta alguna, agrégalas manualmente. Revisa que el cálculo del ISR sea correcto, pues de esto dependerá el resultado final de la declaración. Declaración anual para personas morales. A diferencia de la declaración anual para personas físicas, la que deben realizar las personas morales es un poquito más complicada, pues aquí no está precargada la información. En consecuencia, deberemos llenar algunos campos de manera manual y agregar los estados financieros si aplica. La declaración anual se divide en estas 5 pestañas: ingresos, deducciones, autorizadas, determinación, pago y datos adicionales, y en cada una de ellas deberemos ir llenando la información necesaria o bien validando que la información precargada sea correcta. La información de este apartado fue tomada de la página del SAT. Paso 1. Ingresa al sistema. Al igual que el caso de la declaración anual de personas físicas, deberás ingresar al sistema en línea del SAT de la siguiente manera. A. Entra a la página del SAT, en la sección Personas morales y da clic en Presentar declaración. B. Ingresa tu RFC, contraseña y firma. C. Selecciona el ejercicio fiscal. D. Selecciona el tipo de declaración a realizar, normal. E. El sistema te presentará tus obligaciones a declarar, ISR, personas morales y estados financieros, y en ese orden los presentaremos. Paso 2. Ingresos. Aquí encontrarás información prellenada con los pagos provisionales que has realizado con anterioridad, así que prácticamente solo debes confirmar que los datos que te aparecen sean los correctos al dar clic en detallar. El objeto de determinar los ingresos acumulados en el periodo, los cuales incluyen anticipos, ingresos en el extranjero, si los recibiste, deberás capturar el importe obtenido y si ya has pagado los impuestos correspondientes y, por supuesto, los ingresos nominales. El SAT automáticamente calculará el factor de actualización que aplicará a tus cuentas, deudas y créditos. Una vez ingresados todos los campos, aparecerá una palomita en la pestaña de ingresos, lo cual significa que podemos continuar con la siguiente etapa. Paso 3. Deducciones autorizadas. En esta pestaña deberás llenar manualmente las deducciones que tengas autorizadas según tu régimen fiscal, salvo saldos, salarios y asimilados, puesto que ya vienen precargados porque mes con mes se timbran las nóminas de los trabajadores y los impuestos que retuviste. Así que únicamente deberás validar que la información sea correcta y que los impuestos se encuentren enterados. En el resto de los campos deberás escoger del catálogo de opciones que se despliega el rubro a deducir y el monto correspondiente. En cuanto a las deducciones relacionadas con la nómina, deberás indicar el importe correspondiente exclusivamente a sueldos y salarios, el importe generado por la participación de utilidades, si bien es un concepto que se timbra en la nómina y de acuerdo con la ley no es deducible, si es acreditable para el cálculo del ISR y las cuotas o aportaciones del IMSS, Infonavit y Afore. Esto nos ayudará a separar los gastos de nómina deducibles de los que no son deducibles. En la determinación del costo de ventas, deberás especificar qué tipo de determinación es, qué sistema de costo estás utilizando y llenar un par de datos informativos sobre el costo de tu materia prima. 4. Determinación. Con la información llenada en las pestañas anteriores y la que puedes agregar en esta, podrás determinar si debes pagar un importe al SAT, o bien si eres afortunado y no debes pagar nada, pero antes deberás completar los siguientes campos. Disminución de la PTU. Esto con el fin de que entre dentro de las deducciones autorizadas. Pérdidas fiscales. Si las tienes, tendrás que detallar el importe que deseas abonar y aplicar para disminuir el pago de impuestos en esta declaración o en las siguientes. Recuerda que si tienes el derecho de aplicar la pérdida y no lo hiciste, entonces pierdes el derecho de aplicarla en otros ejercicios. Acreditamiento de estímulos fiscales. Podrás elegir de un catálogo los estímulos fiscales aplicables al impuesto en cuestión, ya que algunos son de ISR, en otros son de ingresos. Aquí existe la misma regla que en las pérdidas fiscales. Esto es, si tienes el derecho de aplicarla en este ejercicio y no lo haces, entonces pierdes el derecho a aplicarla. Dividendos o impuestos pagados en el extranjero. Pagos provisionales. Aquí vas a poder ver todos los importes que declaraste y los pagos correspondientes. Es muy importante que revises súper bien que lo que se declaró corresponde a tus ingresos, el impuesto determinado y el pago realizado para asegurarte de que hayas entregado al SAT las cuentas correctas y el impuesto que debe ser. Al terminar de capturar y validar estos datos, sabrás si saliste bien librado en este ejercicio o si debes pagar algún importe. Paso 5. En esta sección podrás aplicar algún subsidio al empleo, compensaciones u otros estímulos, siempre y cuando sean aplicables y se encuentren dentro del catálogo aprobado. Digamos que es la última oportunidad que te da el SAT para agregar algún concepto a declarar o disminuir antes de pasar al confesionario en donde te dirán si debes impuestos o te deben. Paso 6. Datos adicionales. Después de llenar las 4 pestañas anteriores, el sistema te dirá cuál es el coeficiente de utilidad aplicable al ejercicio y el monto que deberás pagarles a tus trabajadores correspondiente a la PTU si aplica. Si obtuviste préstamos del extranjero, deberás especificarlo en esta pestaña.
Hasta aquí ya has llenado los datos de todas las pestañas, así que lo que quieres es dar clic en la administración de la declaración para validar la información. Paso 7. Estados financieros. Como segunda obligación, deberás adjuntar tus estados financieros. Simplemente se trata de datos informativos o complementarios para el SAT, pues como tal no influyen en nada en el ISR que debes pagar, pero ten en cuenta que estos estados sí deben coincidir con lo que llenaste para el cálculo de tus impuestos. 8. Descarga tu acuse y haz el pago correspondiente. Una vez llenada toda la información anterior, obtendrás el importe total del ISR y podrás enviar tu declaración con tu firma electrónica. No olvides descargar tu acuse de recibido y guardarlo en tus archivos. Por supuesto, es el paso final, que es el de ir a pagar. Por anécdota. La primera vez que tuve que presentar la declaración anual de mi empresa estaba muy emocionada, porque según yo tenía todo en orden. Tenía las facturas que había realizado en el ejercicio separadas por mes, aún no contaba con empleados y trabajaba desde casa. Así que pensé con esto que ya estaba del otro lado. Error. Cuando le envié la información a mi contador, lo primero que me preguntó fue: ¿no tienes facturas? ¿No tuviste nada de gastos? Mi primera respuesta fue: no tuve nada de gastos, pensando que era algo bueno porque trabajaba desde casa y todo lo que hacía era a través de mi computadora. Pero después me di cuenta de que eso significaba que el SAT tomaría el total de mis facturas divididas entre 1.16 como utilidad y ese monto lo tendría que multiplicar por 30% de la tasa del ISR para personas morales. O sea, tenía que vender un riñón para pagar lo que debía de ISR. Afortunadamente, y bajo mucha presión de mi contador, el aire de la Rosa de Guadalupe llegó a mí y recordé que sí tenía un par de facturas que podría deducir para disminuir mi pago de ISR. No me juzguen, tenía 19 y era una novata en esto de las declaraciones y la vida adulta. Moraleja: lleva bien la contabilidad de tu empresa. Te sugiero tener una carpeta de ingresos y otra de gastos, separadas por mes. Trata de deducir lo más que puedas de gastos y, por supuesto, asesórate de un especialista. Información que cura. ¿Qué tipo de ingresos aplican en el campo denominado ingresos que solo se acumulan en la declaración anual de personas morales? Estímulo fiscal acumulable, unidad distribuida por fideicomisos, ganancia por inversiones derivadas y diferencias por inventario acumulable. ¿Qué puedo hacer si la información precargada de mis ingresos es incorrecta? Para poder hacer cualquier corrección a la información precargada de los pagos provisionales, deberás presentar una declaración complementaria. ¿En cuánto tiempo se actualizará mi información precargada si presento una declaración complementaria? Si en la declaración no te salió un importe a pagar, entonces se verá reflejada al siguiente. Si te salió un importe a pagar, una vez que hayas hecho el pago, se reflejará en un máximo de 48 horas. Dentro de las deducciones autorizadas, ¿qué importes se suman en los campos de importe de nómina considerada como posible deducción y el campo de importe de nómina exenta considerada como posible deducción? En cada uno de estos campos solo se suman aquellos periodos en los que efectivamente se hayan presentado y pagado las retenciones correspondientes al ISR retenido, y en la columna de estatus se muestra el resultado de la validación antes mencionada. Emití factura electrónica de nómina para realizar el pago de la PTU a mis trabajadores durante el ejercicio fiscal que estoy declarando. ¿Cómo la disminuyo en mi declaración anual? El importe que se tenga prellenado de tu PTU dentro de una ventana de nómina por sueldos y salarios no deducibles se prellenará en la pestaña de la determinación del impuesto en el campo PTU pagada en el ejercicio, y al dar clic en el botón de capturar se mostrará el campo de PTU timbrada y pagará en el mes de mayo del ejercicio que declara. Adicionalmente, se tiene un campo más de captura para que el contribuyente adicione la PTU no prellenada. Obtener saldo a favor en el SAT es como encontrarte 500 tirados de la calle, que tu crush imposible te haga caso, comerte un pan que no engorde, ganarte la lotería o el melate, que tu tarifa de Uber no incremente con la lluvia o el tráfico, que Netflix o Spotify te bloqueen de por vida en sus plataformas. Se aceptan sugerencias. Declaración complementaria. Como seres humanos, y lo nuestro es equivocarnos, podemos regarla en el llenado de nuestra declaración provisional o anual. Es por esto que el SAT creó las declaraciones complementarias para las personas físicas o morales que por algún motivo hayan cometido un error en el llenado, o bien para que puedan subsanar algún tipo de información que no declararon inicialmente. Obviamente, este incremento se podría prestar a malas prácticas, como es: este mes declaras menos ingresos para que tu base del cálculo de impuestos a pagar sea menor, y en 3 meses, cuando caiga tal pago, metes una complementaria y asunto resuelto. Pero no te emociones, el SAT puso una serie de letras chiquitas que limitan el uso de las declaraciones complementarias, y es que, de acuerdo con el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, estas tienen carácter definitivo y solo tendrás oportunidad de modificarlas hasta 3 veces. Para poder presentar una declaración complementaria es importante tener la declaración original en la cual se cometió el error que queramos subsanar y especificar la cantidad que le queremos deber al SAT por nuestro desliz. Dependiendo de la clase de error que hayas cometido, deberás seleccionar el tipo de declaración complementaria a presentar. Modificación de obligaciones. Se presenta cuando los contribuyentes modifican los datos manifestados en una obligación previamente presentada, o bien cuando no efectúan el pago por línea de captura dentro del plazo de vigencia. Traducción: te mandan una liga para que pagues lo que debes, y si no lo haces en el lapso determinado, entonces estarías incumpliendo. Por ejemplo, si en marzo tuviste ingresos por 100,000 pesos, pero únicamente declaraste 50,000, entonces deberás hacer una declaración complementaria para subsanar ese error. Dejar sin efecto la obligación. Se presenta para dejar sin efecto de las obligaciones con errores relativos al periodo de pago o concepto del impuesto declarado. Como quien dice, control delete. Esto puede suceder cuando jugamos a ser contadores con ayuda de YouTube y mandamos información incorrecta. Entonces tenemos que pedir ayuda al contador, quien de plano anula todo lo que hicimos y lo presenta de nuevo desde cero. Obligación no presentada. Se lleva a cabo cuando el contribuyente no ha presentado una o más obligaciones y no modifica los datos declarados en las otras obligaciones. Un ejemplo común es cuando en el periodo únicamente presentaste el cargo correspondiente al IVA, pero olvidaste presentar el del ISR. Cosas que pasan si no pagas al SAT. Deberle al SAT es mucho peor que deber la renta, la suscripción a tus plataformas digitales favoritas y la inscripción del gym juntos. No quiero asustarte, pero si no pagas tus impuestos podrías recibir algunas de las siguientes penalizaciones que enlista mi bolsilla. Cancelación de las facturas, congelación de operaciones comerciales. Te pueden reportar al buro de crédito y círculo de crédito. Pueden inmovilizar o embargar tus cuentas bancarias. Si tienes devoluciones de impuestos pendientes, pueden usar este dinero para saldar tus adeudos. Pueden cancelar tu registro en el padrón de importadores. En casos extremos, pueden embargar tu casa. No podrás participar en licitaciones gubernamentales. Pueden meterte en la cárcel. Ahí nomás. Pero no te asustes. No es como que de la noche a la mañana el SAT llegará a arrestarte, sino que primero te invita. Te da una invitación para que cumplas con tus obligaciones fiscales, alias varios correos. Si no haces caso, te llegará una notificación a través del buzón tributario y después un requerimiento, lo cual ya es señal de que el SAT te tiene la mira y te conviene pagar. En el Inter, puede que algunas de tus funciones dentro del SAT empiecen a verse limitadas. Es decir, tal vez te congelen los sellos para que no puedas facturar o te des cuenta de que tu opción de cumplimiento cambie de positiva a negativa. Y así, intimidarte para que efectúes el pago correspondiente. Las multas por incumplimiento van desde los 1,400 hasta los 17,000 pesos por cada una de las obligaciones no declaradas en el periodo que debieron haberse efectuado. Si incumples en el famoso requerimiento o si lo utilizas fuera del plazo que te dieron, entonces la multa podría ir de los 1,400 hasta los 34,000 pesos por cada una de las obligaciones no declaradas. Si presentas declaraciones incompletas o con errores, podrías hacerte acreedor a una multa de 4,260 pesos o 14,230 pesos.
Por lo tanto, te recomiendo cumplir con tus obligaciones fiscales en tiempo y forma, a menos que quieras protagonizar el próximo documental de Netflix sobre evasión fiscal y malversación de fondos desde la cárcel, lo cual podría suceder si olvidas pagar tus impuestos por unos 10 años o si el importe de que le debes a Hacienda supera 1,5 millones de pesos. Así que aguas. Cosas que no funcionan cuando te peleas con el SAT. Llorar, quejarte en Twitter y llamar a su call center. Cosas que sí funcionan cuando te peleas con el SAT. Pagar y luego aclarar. Tener todo tu papeleo a la mano para que no te apliquen las de yo tengo otros papeles y otros datos. Tener un calendario con todas las fechas importantes para que no se te pasen. Por anécdota, mi amigo Jorge se encuentra dado de alta en el régimen de asalariados, que pues trabaja para un corporativo. En abril ingresó a la página del SAT y le dio clic al simulador para ver el cálculo de su declaración anual y, oh, sorpresa, le apareció que debía alrededor de 3,000 pesos. Él no entendía por qué, pues se supone que la empresa es la encargada de realizar las retenciones del ISR, así que fue al departamento de recursos humanos y les preguntó que qué show. Ahí le explicaron que como él había sido promovido y le habían subido el sueldo, alcanzó otra categoría dentro de las tarifas del ISR. Entonces, durante algunos meses estuvo pagando menos impuestos de lo que correspondía y por ende, en su declaración anual salió que le debía dinero al SAT. Moraleja, si le debes al SAT es más recomendable que pagues el importe y crees que hay un error. Después te acercas al SAT para aclarar la situación. Capítulo 6. Contratar o no contratar a un contador. Tu mejor aliado en la vida adulta, además de Real y una buena copa de vino, es un buen contador. No hay nada como dormir con la certeza de que todo tu papel tributario está en orden y en ningún momento tocarán a tu puerta para arrestarte por incumplimiento de pago. Los contadores son expertos en materia fiscal, así que te ayudarán a prevenir y solucionar cualquier cuestión relacionada con el control de gastos, pago de impuestos, desarrollar estrategias de crecimiento, llevar la nómina, ayudarte con los pagos del IMSS, Infonavit, Afore y por supuesto, cumplir con las obligaciones fiscales en tiempo y forma. Cadena de oración para que no se nos muera nunca. Sin embargo, también puedes irte a la buena de Dios y hacer todo esto por ti mismo. Si es así, wow, mis respetos. Si estás todavía indeciso, déjame decirte que la salida fácil es contratar a un contador y gratis es hacerlo tú solito. Cada uno tiene sus propios pros y sus contras, los cuales vamos a descubrir a continuación. Con contador. Deberías considerar contratar a un contador si se te dificulta llevar un buen registro contable y mezclas chiles, mole y pozole. Tu negocio ya creció y no te da la vida para seguir todo. Tienes interés en desarrollar una estrategia fiscal que se adapte a tus necesidades. Estás retrasándote en el cumplimiento de tus obligaciones. No tienes tiempo de actualizarte sobre las últimas formas fiscales. Necesitas ayuda de un especialista para presentar tus declaraciones. Quieres disfrutar la vida adulta poniendo en manos de un experto tus responsabilidades. Ojalá así pudiera ser con el resto de las cosas feas de este mundo adulto. Entre los principales beneficios que se encuentran es, se cumplen con tus obligaciones en tiempo y forma, deducir gastos que ni sabías que puedes para pagar menos impuestos, toma de decisiones informadas con base en análisis y reportes contables, contar con la asesoría de un experto que se actualiza constantemente sobre las reformas fiscales, no sufrir tanto durante el periodo de declaraciones anuales. El contador perfecto sí existe. Lo primero que debes hacer al elegir a un contador es asegurarte de que sea un profesional que cuente con las certificaciones de los colegios profesionales, como el Colegio de Contadores Públicos de México y la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. De esta manera podrás sentirte más seguro de que es alguien con completo conocimiento de las actualizaciones fiscales, porque ya sabes cómo son las cosas en México. Todo está abierto a interpretación y el gobierno realiza reformas fiscales a cada rato. Por otro lado, siempre es bueno guiarnos por las recomendaciones de boca en boca. No hay nada como escuchar el feedback de alguien cercano a ti que ya tuvo un asesoramiento profesional con un contador que le pueda trabajar bien, que cumple con las obligaciones fiscales tuyas en tiempo y forma, que es alguien que te pueda asesorar en diferentes ámbitos sin importar la actividad económica y que inclusive te pueda ayudar a salvar el pellejo cuando se te presente una auditoría. También indaga sobre su reputación. Hay contadores de moral distraída. Y si ha tenido broncas en el pasado, como que no libró alguna auditoría o que alguno de sus clientes ha terminado en el bote porque nunca depositó el dinero de los impuestos, aunque suene exagerado, si hay casos de esos, preguntar por referencias siempre será una buena idea. Otro aspecto a considerar es encontrar un contador que tenga experiencia tanto con grandes empresas como con freelancers o simples mortales, así como con el tipo de actividad que realizas y su magnitud, pues la cuestión y los problemas a los que se podría enfrentar en cada caso pueden llegar a variar. Una vez que encontraste a un buen contador o te recomendaron uno que lleva la gestión de los negocios familiares, te sugiero llevar todo por escrito. Es decir, firmar un contrato de prestación de servicios, el cual se especifiquen las obligaciones de cada una de las partes y las sanciones en caso de incumplimiento. Por supuesto, también solicitarle que te entreguen recibos de honorarios cada vez que les pagues, porque son deducibles y porque yo dudaría de que un contador que no emite comprobantes fiscales es confiable. Mucho ojo. Tener un contador no significa trasladarle la responsabilidad de que él efectúe el pago. Lo más recomendable es que tú realices el pago de tus impuestos a través de las plataformas oficiales, con la información brindada por el contador. Nada, si quieres deposítame y yo le pago al SAT, o te paso mis contraseñas y tú pagas, pues se puede prestar a malas prácticas. Y antes de que cante un gallo, te darás cuenta de que te están robando igual que Yolanda Saldívar a Selena. Y ya sabemos cómo terminó esto. No olvides que aun cuando tengas a un especialista que se encargue en la gestión y papeleo de todo lo que tenga que ver con el área financiera de tu empresa, es importante que tú guardes comprobantes de todo, porque si algo Hacienda nota extraño, te irá sobre ti, no sobre tu contador. Si en algún momento cambias de contador, es recomendable que modifiques tus contraseñas de acceso a la plataforma del SAT. Uno nunca sabe. Pídele que te explique cuantas dudas tengas y no dejes de preguntarle. Si te propone una estrategia fiscal, exige que te diga los beneficios y las consecuencias de aplicarla para que estés 100% consciente de los escenarios que pueden venir. Recuerda que no es lo mismo deducir que evadir impuestos. La ley te permite reducirlos, pero no deja de pagarse. De modo que si tu contador te empieza a llevar por el camino del mal, el que se irá al bote eres tú. Así que mejor nos comunicamos bien, tomamos decisiones informadas y conscientes, cumplimos nuestras obligaciones y todos dormimos tranquilos. Una de las alertas rojas de tu contador no está haciendo bien su trabajo es que cuando la opinión del cumplimiento sale negativa. Esto quiere decir que tienes muchas obligaciones pendientes de declarar. En consecuencia, en este documento encontrarás desglosadas cada una de las obligaciones que no has presentado. Eso se puede traducir en multas, recargos, penalizaciones, cancelación de sellos para facturar y muchas otras cosas más. Así que de vez en cuando échate un clavado a revisar tu situación fiscal en el SAT para llevar que todo vaya bien. Por anécdota, el abuelito de mi editora, retirado, que alcanzó más de medio siglo ejerciendo, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, se dedicó a ser un excelente cardiólogo y después dejó su contabilidad en manos de una contadora a quien le pagaba cada mes y asumía que hacía su trabajo. Pero antes de retirarse le cayó la voladora. Llegó una bella notificación del SAT a su casa con la noticia de que debía unos 30 años de impuestos. La suma a pagar eran estratosféricamente muchas multas acumuladas en 3 décadas. Resulta que la susodicha cobraba muy costosa, pero nunca declaró ni hizo los pagos correspondientes mientras el doctor seguía tan campante haciendo lo que mejor sabía. La familia se volvió loca. Hablaron al SAT asustadísimos y ahí las orientaron.
Afortunadamente tenían los comprobantes de pago por declaración mensual y lograron reunir evidencia de que habían sido víctimas de fraude. También lograron un acuerdo con la contadora para que ella pagara la deuda a cambio de no iniciar un proceso legal en su contra. Así que dobló las manitas y fue a arreglar su desmadrito. Moraleja: si vas a contratar a un contador, asegúrate de que haga bien su chamba, porque las consecuencias en el mundo de los impuestos las paga el contribuyente, no su contador. ¿Cómo facilitarle la vida a tu contador? Para que tu contador pueda hacer bien su chamba, necesitas entregarle tus facturas, recibos, comprobantes de ingresos y gastos de cada mes. Entre más ordenado seas, mejor. Con esta información, tu contador deberá realizar un estado financiero mes con mes que permita conocer la situación fiscal de la empresa, o bien asesorarte para llevar un mejor control de tus finanzas personales. Así, podrá ayudarte a deducir más impuestos de acuerdo con tus gastos y tu giro. Lo ideal es que tu contador te entregue antes del día 10 de cada mes el estado de resultados para que a más tardar el día 17 puedas presentar las declaraciones correspondientes en la plataforma del SAT. Por cierto, también debe entregarte todos los acuses, ya sean de las complementarias formas, provisionales, anuales o informativas, ya sean tus declaraciones. Ahora, hay personas más organizadas que otras, se sabe, pero en términos fiscales es súper importante que eches ganitas y le trates de meter toda tu información lo más organizada posible. Esto va desde llevar un control de ingresos, pedir facturas para deducir lo más que puedas gastos y hasta fijarte bien en qué conceptos de pago usas para realizar tus transferencias. Por otra parte, no mezcles peras con manzanas. Es decir, tu estado de cuenta debe corresponder a los ingresos obtenidos por la actividad económica que desempeñas, mientras que los gastos deben tener un comprobante de factura electrónica que lo respalde. Así que trata de evitar mezclar tus gastos personales con los gastos de tu negocio y créeme que le ahorrarás muchas lágrimas a tu contador. Sin contador. Todos quisiéramos tener a un especialista que nos resuelva la vida en el terreno fiscal, pero no siempre contamos con los recursos económicos para hacerlo posible, y no nos queda más de otra que aprender a hacer un poquito de todo. Si es tu caso, te sugiero que trates de mantenerte lo más informado posible a través de los medios oficiales del SAT y la Secretaría de Hacienda, en donde publican la información más relevante sobre actualizaciones fiscales, fechas para la presentación de la declaración anual, tutoriales y consultoras de orientación sobre diversos temas de interés. Tampoco está de más que te eches un clavado a YouTube y foros contables en donde contadores especializados resuelven dudas de manera práctica y constante. También puedes apoyarte de medios de comunicación especializados como El Economista, Forbes, El Financiero, etc., pues ellos se encargarán de hacer una traducción mucho más simplificada de las nuevas actualizaciones en materia fiscal. Te recomiendo revisar el apartado para que te satures en la página 203, en donde encontrarás links útiles para sobrevivir al SAT. Si bien es cierto que llevar tu propia contabilidad te ahorrará unos cuantos pesos, debes tener en cuenta que te podría llevar más tiempo presentar tus declaraciones, y aún por más informado que estés en estos temas, podrías equivocarte en el llenado de algunos conceptos. Pero bueno, son cosas que irás aprendiendo sobre la marcha. Ánimo, sí se puede. Pecunia non olet. El dinero no huele, fue la respuesta del emprendedor Vespasiano cuando su hijo lo confrontó para ponerle un impuesto a la orina, dando a entender de que no importaba de dónde provenía el dinero, siempre y cuando se llenaran sus arcas. Sin duda, los narcos, los mexicanos que se enriquecen evadiendo impuestos, los que conscientemente forman parte de la informalidad y se enorgullecen de la forma de su informalidad, los políticos corruptos y tantas más gentes y muchos más ejemplos que abundan en nuestro país podrían estar de acuerdo con esta frase. Es fácil dejarse llevar por el aparente beneficio de tener unos pesos extra en el bolsillo o jugar a ganarle al sistema, pero eso no nos hará más ricos, ni más listos, ni mejores personas. Por más cliché que suene, no hay nada como dormir tranquilo por la noche. Sin duda, acabar con las lagunas mentales que traemos arrastrando desde primero de secundaria no estaría fácil, pero espero que What the Fuck con el SAT pueda contribuir con este granito de arena para promover la educación fiscal en las generaciones actuales y en las que están por venir, desde una perspectiva fresca para todos los simples mortales que queremos convertirnos en adultos responsables que cumplen con sus obligaciones fiscales. Sin importar cuál sea tu razón para tener este libro en tus manos, quiero felicitarte porque se requiere de mucho valor, tiempo y disposición para informarse sobre un tema tan complejo como es el sistema fiscal. México necesita más personas como tú y como todos, que estamos muy orgullosas por llegar al final de este libro y comprender algunos más conceptos de los sistemas financieros, de los sistemas fiscales tan deficientes que tenemos y con los que contamos. Sé que hemos escuchado una que otra historia de terror con el SAT y si bien aún existen oportunidades para que esta institución mejore la experiencia del usuario, podemos elegir ser responsables y contribuir al gasto del país, aunque nos duele un poquito en la cartera. Además, ya no estarás solo con la ayuda de tu contador y esta pequeña guía no hay nada con que temer. Bueno, aún hay que temer un poco. Glosario para simples mortales. Como el mundo de los impuestos está lleno de palabras extrañas que nos tienen que explicar como 30 veces y las podamos entender finalmente, te dejo aquí los términos fiscales más recurrentes traducidos al español para que te vuelvas con ellos más familiarizado. La mayoría están explicados a partir de la información del glosario del SAT, donde también puedes entrar con términos más enredados si es que tienes la curiosidad y las ganas de descifrar los laberintos verbales del vocabulario de los impuestos. Aquí tienes todas las declaraciones, todos los glosarios, todas las definiciones, alguna que otra palabra muy financiera, muy fiscal y que tú tienes aún duda, aquí tienes todo. El What the Fuck del SAT.